Naruto, empecemos desde el principio. 61-80 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61 Oka-san, no esperaba que vinieras. Una pequeña sonrisa sincera se dibujó en el rostro de Mikoto ante la sincera sorpresa en la voz de su hijo. No era fácil sorprenderlo, lo que la hacía saborear la experiencia cada vez que ocurría. Claro que vine. ¿Cómo pudiste pensar que me lo perdería? Al fin y al cabo, es un momento muy importante en tu vida. Solo pensé que estarías demasiado ocupado, eso es todo. Lo siento. Naturalmente, ella sabía la verdadera razón por la que no la esperaba. Como matriarca del clan más fuerte y prominente de Konoha, sería una rehén valiosa, sobre todo porque también poseía un Kekkei Genkai. Naturalmente, también había razones más oscuras y desagradables por las que otras aldeas podrían estar interesadas en ella, pero prefería no pensar demasiado en ello. Tengo mucho que hacer, asintió, siguiendo con la fachada que presentaban a cualquiera que pudiera escuchar. Pero convencí a tu padre para que se hiciera cargo de mi parte durante mi ausencia. A ver si todavía las considera más fáciles y menos importantes que las suyas cuando volvamos a casa, ¿de acuerdo? Ella consideró que su sonrisa se ensanchaba como una victoria. Ojalá no se enfade demasiado contigo por obligarlo a llevar toda la contabilidad. Interrumpió una tercera voz. Si no recuerdo mal, a Fugaku-san siempre le costó un poco con los números. Qué crueldad de tu parte obligarlo a hacer esto, Mikoto-san. Es importante afrontar tus debilidades para superarlas, Okage-sama, respondió con una ligera reverencia. Saldrá de esta más fuerte que antes, estoy segura. Estaba bastante segura de que no debía escuchar a la compañera de equipo de su hijo susurrarle: tu mamá es genial. Al oído, así que actuó como si no se hubiera dado cuenta. El anciano rió entre dientes. Muy cierto. Ahora que lo pienso, creo que mi esposa decía lo mismo cada vez que me obligaba a ayudarla con la casa. Luego se giró hacia el equipo de su hijo. El Tsuchikage me espera, así que, por desgracia, no tengo tiempo para hablar ahora mismo. Sin embargo, me gustaría saber cómo van sus exámenes hasta ahora, así que les importaría reunirse conmigo más tarde. Aunque no se formuló como una orden, no cabía duda de que estarían de acuerdo. Al fin y al cabo, no se rechazaba sin más una petición del Kage. Por supuesto, Okage-sama. Genial. Enviaré a alguien a buscarte en cuanto termine mi reunión. Se giró hacia ella. Mikoto-san, tómate el resto del día libre. Será suficiente con que reanudes tus tareas mañana. Hizo otra reverencia. Gracias, Okage-sama. Quizás sería lo correcto declinar y seguir con su trabajo, pero la razón por la que había aceptado ser su guardaespaldas durante el examen final era para hablar con su hijo y verlo. Como él había dicho, bastaría con que se tomara un descanso por hoy. Además, no era su única guardaespaldas. Mikoto era consciente de las miradas hostiles que les lanzaban, así que pensó que probablemente sería mejor desaparecer. No es que temiera que pasara algo, pero ese ambiente no era el adecuado para una reunión familiar. ¿Por qué no me enseñas el lugar donde te alojas? Preguntó. ¿Y quizás también el campo de entrenamiento que te asignaron? Quizás pueda darte algunas indicaciones, si no te importa. Bueno, los dejaremos a ustedes dos, comenzó el compañero de equipo de su hijo, pero ella no lo dejó terminar. Tonterías. Son más que bienvenidos a unirse a nosotros. Estoy seguro de que puedo ayudarlos a ustedes dos también. Obviamente se sintieron incómodos ante la idea, pero ninguno de los dos estuvo en desacuerdo. No podías simplemente negar una simple petición de tu Kage, pero negarle a una madre era casi aún más difícil. Además, tras lidiar con miembros testarudos de su clan toda su vida, era más que capaz de hablar sin admitir objeciones. Una cualidad que la maternidad solo había potenciado. A propósito, tengo algo para ti, continuó antes de sacar algo de su bolsillo. Antes de irnos, fui a ver a tus padres, Yukio, y les pregunté si querían que les entregara un mensaje, ya que no pueden venir en persona de verte pelear. Luego le entregó la carta. Guau, respondió con una gran sonrisa antes de hacerle una reverencia, olvidando su anterior incomodidad. Gracias, Uchiha-san. Eso significa mucho para mí. Ella le sonrió un momento antes de volverse hacia Itachi. También se supone que debo decirte de parte de tu padre que confía plenamente en tu éxito. Intenté que te deseara buena suerte, pero ya sabes cómo es. Insistió en que no la necesitarías. Lo cual era muy típico de su testarudo esposo. A veces era casi adorable, la verdad.
Sin embargo, Shisui, Izumi y Sasuke no insistieron tanto. También quieren que te diga que esperan que regreses con nada menos que un chaleco antibalas nuevo. ¿Dirían eso? Sí, rió Itachi entre dientes, con una genuina diversión brillando en sus ojos. No esperaba menos. Ah, y también estaba esa joven, Aku, que vino a nuestra casa pocas horas después de que te fueras. Al parecer, también quería desearte buena suerte. Eso pareció sorprenderlo. ¿En serio? Parecía bastante decepcionada por no haberte visto. Deberías agradecerle cuando regresemos. Sin embargo, había sido un poco desconcertante lo bien que la niña disimulaba su tristeza tras una sonrisa. Su máscara había sido buena, incluso para una niña criada en un clan. No le dijo a su hijo que la había invitado a cenar esa noche ni que fue de compras con ella al día siguiente. Mikoto no cambiaría a sus hijos por nada del mundo, pero mentiría si dijera que no deseaba una hija al enterarse de su segundo embarazo. Su primer hijo, el heredero, debía ser un niño o una niña también podía serlo, claro, pero el clan Uchiha tradicionalmente prefería a los niños a las niñas, pero el género no importaba mucho para el segundo. Quizás debería organizar otro viaje con ella cuando volvieran a casa. Podría invitar también a Izumi y a su madre, y convertirlo en un día de chicas. Y cuando ya estuviera en ello, podría invitar a Anko también. Hablando de Anko, la mirada sombría de sus ojos desapareció en cuanto apareció, pero no antes de que Mikoto la notara. Era una lástima, pero en aquellos días, tan pronto después de la última guerra y del ataque del Nueve Colas, había muchos huérfanos en la aldea, y agradeció a todos los dioses que conocía que tanto ella como su esposo hubieran sobrevivido. La idea de dejar atrás a sus hijos la heló más de lo que podía expresar con palabras. Espero que estos dos no te den muchos problemas, se dirigió a la niña mientras señalaba a sus dos compañeros. Sé lo problemáticos que pueden ser los chicos, por mucho que sus padres se esfuercen por educarlos. A veces necesitan una mano fuerte que los guíe. Al parecer, Anko no esperaba que le hablaran, ya que estaban hablando de familia, pero se recuperó enseguida. No, tienen más sentido común que la mayoría. Un par de golpes en la cabeza suelen bastar para hacerles entrar en razón. Entonces tienes más suerte que la mayoría, rió. Aún así, te animaré durante tu pelea. Las mujeres debemos mantenernos unidas, ¿no? Sus ojos se abrieron de par en par por un instante antes de apartar la mirada rápidamente, con las mejillas sospechosamente rojas. Gracias, Uchiha-san. Por favor, llámame Mikoto, la corrigió con dulzura. Además, Izumi también te envía buenos deseos. Creo que te admirará un poco, ya que se conocieron en el cumpleaños de Itachi. Puede que no fuera tan bueno como los buenos deseos de su familia, pero era lo mejor que podía ofrecer. Y, de todas formas, la mayoría de la gente consideraba a sus compañeros de equipo como una extensión de la familia, y ella sin duda lo había hecho con Kusina. Eran compañeros de equipo de su hijo y, por lo tanto, en cierto modo, también su familia. Toda la incomodidad del principio se olvidó mientras caminaban hacia su alojamiento y su conversación giró hacia temas más alegres. Ya veo, dijo mientras daba otra calada a su pipa. Así que Onoki intentó manipular los resultados del examen, ¿eh? Desafortunadamente, no fue precisamente sorprendente. Itachi carecía de información al respecto, pues solo había participado en un examen Chunin, que también tuvo lugar en Konoha, y no había participado en la organización de otro, pero Hiruzen conocía bien a su compañero Kage. Semejante manipulación era previsible, pero no podía hacer nada al respecto mientras no tuviera pruebas. Los genin podrían haberlo inventado ellos mismos, y eso sería exactamente lo que Onoki alegaría si lo confrontaran. Bueno, parecía que el plan había fallado de todos modos, así que ya no importaba. Sí, Okage-sama, dijo Anko. Oímos a algunos hablar de ello y también hablamos con otros equipos que habían oído lo mismo. Así que varias aldeas estarían molestas con Iwa en el futuro previsible. Quizás sería buena idea aprovechar este punto en común para iniciar una o dos conversaciones sobre alianzas. Dudaba que se lograra algo tangible, pero incluso algo tan simple como un acuerdo sobre mejores tratos comerciales sería útil. Deberías haber visto bien a tu competencia, continuó. ¿Qué opinas de tus posibilidades en este torneo? Todos son bastante buenos, respondió Yukio por ellos. Pero confiamos en que podríamos ganarles a la mayoría sin mucha dificultad. Solo hay dos personas que podrían ser un verdadero problema. ¿Solo dos? Preguntó con buen humor. Mucha confianza de tu parte. ¿Y quiénes son esos dos? Uno es el líder del equipo de Amegakure, continuó Anko. Se llama Mezo. Es seguro de sí mismo y carismático.
Además, fue lo más parecido a un líder que tuvo nuestro grupo durante el examen, y nadie lo cuestionó en ese aspecto. No pudimos observar muchas de sus peleas, pero cuando lo hicimos, dominaba fácilmente a sus oponentes. Además, seguía ileso cuando pasamos el examen. Es impresionante, asintió. Tanto Yukio como Anko habían resultado heridos, aunque solo habían sido cortes leves. Itachi, sin embargo, no tenía ninguno, pero era justo. Tenía mucha más experiencia que nadie en estos exámenes. ¿Y el otro? La miembro femenina del equipo de Kumo, dijo Itachi. Se llama Yuji Toni. Sus dos compañeras tampoco son débiles, pero ella está a un nivel completamente diferente. Al igual que Mezo, ha superado el segundo examen sin siquiera un corte. Incluso su ropa sobrevivió sin sufrir daños. Por lo que hemos visto de sus habilidades, no sería erróneo decir que es la mayor amenaza en este examen. Yuji Toni, pensó. Reconozco ese nombre. No solo por sus conversaciones con Itachi, sino también por la información general a la que tenía acceso como Hokage. El Hinchkriki del dos colas, ¿no? Sí, eso definitivamente sería un problema. Sinceramente, sería una sorpresa que alguien en este torneo pudiera vencerla. Itachi era fuerte, sí, y tenía más experiencia, pero a su edad aún tenía un límite. Podría ganar si usara algunas de sus técnicas más poderosas, pero no solo querían mantenerlas en secreto, sino que sería estúpido dañar permanentemente a un Hinchkriki de Kumogakure de esa manera. Ya veo, repitió. Entonces, ¿qué posibilidades crees que tienes de salir victorioso de esto? Hubo una breve pausa antes de que Anko respondiera. Slim, Hokage-sama, dijo sin ocultar su descontento con la confesión. Nos reservamos nuestras verdaderas habilidades, por supuesto, pero es probable que los demás también lo hicieran. Probablemente todos podríamos vencer a Mezo, pero si lo que hemos visto de Yujito es que ella se contenía, probablemente ganaría la confrontación. Tarareó pensativo. Recuerda, no necesitas ganar para ascender. Lo único que importa son las habilidades que demuestres durante el examen. Y admitir tu propia inferioridad, mantener la objetividad incluso cuando no te gustara, era una habilidad fundamental que un Chunin debía poseer. Sí, señor Hokage. Yukito se giró hacia el chico. Te enfrentarás a ella en tu primer combate, así que esa será tu única oportunidad de lucirte. Aprovéchala al máximo. Su rostro se ensombreció al asentir. No lo decepcionaré, Hokage-sama. Sé que no lo harás, respondió con una cálida sonrisa. Ahora, creo que es hora de que regreses a tus aposentos esta noche. Necesitas descansar para mañana, después de todo. No podía evitar estar un poco emocionado por el día siguiente. Estos exámenes siempre ofrecían interesantes combates entre la siguiente generación, y ver a los jóvenes de su aldea demostrar sus habilidades nunca dejaba de ser refrescante. Aparentemente, Yukio mantuvo la calma mientras caminaba hacia el centro de la arena, donde su oponente ya lo esperaba. No le daría a ella, ni al público que lo vitoreaba, la satisfacción de verlo inquieto como un principiante recién salido de la academia. Aún así, incluso con eso en mente, tuvo que tragarse el nudo que tenía en la garganta cuando se acercó. Sabía que Yuji Toni era un oponente formidable y probablemente el participante más fuerte en estos exámenes. Había sido fácil ignorarlo durante la segunda etapa, cuando eran aliados, pero ahora que toda su atención estaba centrada en él, las cosas eran diferentes. Ni siquiera se mostraba abiertamente hostil, pero eso habría sido más fácil de manejar. En cambio, estaba completamente tranquila, observándolo con ojos brillantes como un depredador a su presa. Sabía que probablemente perdería, no lo negaría por mucho que le molestara, pero eso no significaba que simplemente se rendiría. No, intentaría obligarla a mostrar toda su fuerza para que Anko e Itachi tuvieran la oportunidad de observarla. Así, podrían idear una estrategia que finalmente la venciera. Miró hacia las gradas. La mayoría parecía una multitud sin rostro que no le decía nada. Sus vítores eran agradables, o al menos supuso que lo serían si se dirigieran a él. Tal como estaban ahora, vitoreaban principalmente porque estaban emocionados de que el espectáculo estuviera a punto de comenzar. Yukio reprimió una mueca al pensar que comenzarían a vitorear a su oponente tan pronto como la vieran vencerlo. A su derecha debía un podio donde estaban sentados el Hokage, el Raikage, el Kazekage y el Tsuchikage. En cualquier otra ocasión, la vista lo habría sobrecogido, y la idea de tener a 4 de los shinobis más fuertes del mundo tan cerca le habría provocado escalofríos, pero en ese momento, ni siquiera la corpulenta estatura del Raikage lo afectaba.
No se giró para mirar a los otros genin que todavía estaban esperando su turno en una habitación detrás de él. ¿Están listos los participantes? Él asintió, una acción que fue replicada por su oponente frente a él. Comenzar. Instantáneamente saltó hacia atrás mientras también lanzaba un montón de kunai con etiquetas explosivas hacia la chica rubia. La arena no era más que una llanura con dos pequeños cuerpos de agua a un lado, lo que le impedía cubrirse. Esto era problemático, ya que quería que su oponente demostrara qué técnicas podía usar. Sus compañeros no aprenderían nada nuevo si solo necesitaba abalanzarse sobre él y noquearlo. Las etiquetas explotaron, impidiéndoles verse por un momento. Decidido a aprovechar el tiempo, tejió al instante los sellos manuales para crear un clon de barro, pero antes de que pudiera hundirse en el subsuelo con el Moguragakure no Jutsu, técnica de escondite como un topo, para intercambiar posiciones como pretendía, Yujito emergió del polvo. Rápido. No estaba al nivel de su sensei, pero su velocidad era aún mayor que la de sus dos compañeros y la de cualquiera de sus otros amigos con los que había entrenado. En un instante estaba a una distancia considerable y, de repente, la tenía justo frente a él. Yukio levantó los brazos justo a tiempo para bloquear el puñetazo hacia el pecho, cuya fuerza casi lo dejó sin aliento, antes de retroceder aún más para evadir el siguiente ataque. Se tensó visiblemente para atacarlo de nuevo, pero se vio obligada a abandonar el plan cuando su clon saltó hacia ella por la derecha. La patada circular a la cabeza falló al igual que el siguiente kunai, y un instante después, su clon fue destruido cuando ella contraatacó con una patada al torso. Pero en lugar de volver a caer en un montón de tierra, explotó. Sin perder tiempo, volvió a tejer sellos manuales. Doton. Chikin no Aen. Liberación de la tierra. Fragmentos de la tierra a su orden, cientos de trozos afilados de tierra volaron hacia la nube de polvo que había sido levantada por su clon explosivo, con la esperanza de causar algún daño a su oponente. Esa esperanza fue aplastada un segundo después cuando una tormenta de rayos salió volando hacia él, destruyendo cada fragmento de tierra a su paso y golpeando el lugar donde se encontraba un momento antes. Inteligente, dijo una voz a sus espaldas. Esconder una etiqueta explosiva dentro de tu clon. Inteligente, pero inútil. No tuvo tiempo de reaccionar antes de que una patada en la espalda lo catapultara por los aires, haciéndolo volar hasta que finalmente se estrelló contra el muro de la arena, que estaba a casi 20 metros de distancia. Gimió al incorporarse, obligándose a mantener la vista fija en su enemigo a pesar de tener la vista borrosa. Eso me dejará moretones, pensó con una mueca, pero al menos estoy bastante seguro de que no me rompí nada. Kami, por suerte pude reforzar mi cuerpo con chakra antes del impacto o ya habría perdido. Katon. Ankakin no Jutsu. Liberación de fuego. Gran bola de fuego. Sus ojos se abrieron de par en par cuando una gigantesca bola de fuego voló hacia él, más grande que cualquier cosa que hubiera visto a Itachi producir con la misma técnica desde que se unió a su equipo. Doton. Dorikeki. Liberación de la tierra. Muro de estilo terrestre. Puso tanto chakra como pudo sin agotarse totalmente en la técnica antes de usar el resto para finalmente desaparecer bajo tierra dejando otro clon atrás. Apenas un segundo después, sintió a Yujito llegar frente a los restos de su muro, atravesándolo antes de continuar su ataque. Aprovechando la oportunidad, atravesó la superficie en cuanto ella pasó por encima de él y se tomó un segundo para analizar la situación. El clon de Yukio había logrado atraparla momentáneamente, tal como esperaba. Uno de sus brazos se le atravesó el pecho, pero como el ataque no lo hizo estallar, aún pudo luchar y así sujetar su brazo para mantenerla en su lugar. Sabiendo que no podía desperdiciar esa oportunidad, se abalanzó sobre ella con una patada dirigida directamente a su cabeza. La buena noticia fue que su ataque tuvo éxito. La mala noticia fue que en el momento en que debería haberla destruido, su cuerpo se disolvió en electricidad y lo frió a él y a su clon. Abrió la boca para gritar, pero no le salió ningún sonido de los pulmones. El dolor duró solo unos segundos, pero incluso después de que desapareció, no pudo moverse mientras yacía boca abajo en el suelo. Sentía todo el cuerpo dolorido, el olor a carne quemada le inundaba la nariz y estaba casi seguro de que estaba fumando. Le costó todas sus fuerzas mover lentamente los brazos hasta que quedaron en un ángulo que le permitiera levantarse, pero sintió un peso en la espalda antes de que pudiera siquiera intentarlo. No eres el único que puede usar clones como trampa, ¿sabes? No tenía suficiente energía para hablar, y mucho menos para darse vuelta para mirarla, por lo que permaneció en silencio. No te preocupes, puse la energía justa en la técnica para dejarte fuera de combate por un rato. No habrá daño permanente, pero no podrás continuar esta pelea.
La verdad es que me impresiona que aún estés consciente. Tenía razón, no había duda. No había forma de que pudiera continuar la pelea, incluso si lograba levantarse. No, el combate había terminado. Yukio se habría reído si hubiera podido. Adiós a obligarla a mostrar las habilidades que esconde, pensó con sarcasmo. Lo único que pudo hacer fue usar técnicas bastante comunes, ninguna de las cuales sería una de sus cartas de triunfo. Al menos ahora sabemos que no solo puede usar elemento fuego, sino también elemento rayo. Por alguna razón, ese pensamiento no lo tranquilizó en absoluto. El ganador es Yuji Tonii de Kumogakure. Parece que mi shinobi ganó, tal como dije. Hiruzen no necesitó mirar al hombre musculoso para saber que debía tener una expresión de satisfacción en su rostro. Como te dije antes, no esperes que ninguno de tus genin le gane. Yujito está en un nivel completamente diferente. Va, se burló Onoki. No te hagas el importante. Es una Hinchkriki, claro que dominaría estas peleas. Esperemos a ver cómo les va a sus compañeros. Eso nos mostrará el talento de tus shinobi. Estás buscando excusas, Tsuchikage-san. Ni siquiera usó el poder de su Biju, así que no tienes motivos para quejarte. Irrelevante. Su fuerza y resistencia siguen siendo superiores a las de cualquier shinobi promedio, incluso si no usa activamente el chakra de su Biju. Quejarse de algo así es como quejarse de alguien que usa un Kekkei Genkai. ¿Acaso crees que tus victorias son inútiles solo por usar tu famoso Hinton, liberación de polvo? Uno ocurre de forma natural, mientras que el otro es artificial. Son dos cosas completamente diferentes. Y ambos pierden si su portador se enfrenta a suficientes enemigos. Hablando de eso, es una pena que no haya más participantes de tu aldea en la final, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta que enviaste a tantos a los exámenes este año. Hiruzen dejó de escuchar sus disputas en ese momento y optó por mirar con tristeza la arena donde Yukio era llevado. Había luchado bien, pero había sido evidente que estaba en inferioridad numérica desde el principio. Ni siquiera las trampas más ingeniosas podían cambiar eso. Suspiró. Las heridas que recibió no fueron tan graves, lo que significaba que pronto se recuperaría, pero el golpe a su orgullo y confianza fue algo completamente distinto. Solo el tiempo dirá cómo le afectaría esta pérdida. Vencer a su primer oponente había sido fácil, el pobre muchacho no tenía ninguna posibilidad contra ella. Bueno, quizás fue un poco injusto. Después de todo, usó algunas trampas interesantes. No es que le sirvieran de mucho. Al final, incluso distraída como estaba Anko, preocupada por Yukio y reprimiendo su enfado por la kunoichi rubia que lo venció, fue más que capaz de derrotarlo sin mucho esfuerzo. Ahora bien, las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera luchado contra alguien como Mezo, quien sí sería un desafío y contra quien no podía permitirse el lujo de no concentrarse por completo en la pelea, pero no lo hizo, así que ahí estaba. Eso llevó a Anko a donde estaba ahora, parada en el medio de la arena y esperando que llegara su segundo oponente. Como le había dicho al Hokage el día anterior, no creía poder ganarle a Yuji Tonii. Le dolía el ego, pero no podía hacer nada al respecto. El problema era que, ahora que la había visto vencer a su compañera, de repente no se sentía tan preparada para resignarse a su inevitable derrota como el día anterior. ¿A quién le importaba si era más lenta, tenía menos chakra o simplemente era menos hábil que ella? Desde luego que no. Incluso si era inferior a su oponente en todos estos aspectos, aún podía ganar siempre que luchara con inteligencia. Eso significaba no dejarse llevar ni dejarse llevar por la estupidez. Tenía una oportunidad si mantenía la cabeza fría. Además, Anko también tenía un par de trucos bajo la manga. Finalmente, su oponente llegó, deteniéndose a solo unos metros frente a ella. Esta pelea será entre Yuji Tonii de Kumogakure y Anko Mitarashi de Konohagakure. ¿Están listos los participantes? Salud. Salud. Entonces empieza. Anko sabía que no podría escapar de ella incluso si lo intentara, la pelea de Yukio había demostrado muy claramente que su oponente era más rápida de lo que ella podría esperar ser, por lo que eligió hacer lo contrario. En el momento en que su supervisor dio la señal de inicio, se empujó hacia adelante con tanto poder como pudo, haciendo que el suelo debajo de ella se agrietara bajo la presión de sus pies. Los ojos de su oponente se abrieron ligeramente en shock, pero se recuperó lo suficientemente rápido para evadir el kunai con el que cortó su cabeza. Sin ceder ni un ápice, Anko siguió avanzando. Por mucho que odiara a Orochimaru, su estilo de lucha seguía siendo muy efectivo.
La forma en que su practicante giraba su cuerpo de maneras imposibles incluso para un shinobi le permitía no solo evadir la mayoría de los ataques, sino también atacar desde ángulos inusuales que otros no esperaban. Mientras pudiera acercarse lo suficiente a la rubia para que le fuera imposible contraatacarla mientras ella misma pudiera continuar sus ataques, podría ganar. Acercándose de nuevo, Anko le lanzó una patada al pecho, que fue bloqueada por dos brazos cruzados. Entonces, Yujito intentó contraatacar con una patada, pero retiró la pierna cuando intentó cortarle la extremidad con su cuchillo. Aprovechando que estaba ligeramente desequilibrada, Anko intentó apartarla con la otra pierna para derribarla al suelo. Al percibir su ataque a tiempo, Yujito escapó hacia atrás con un golpe seco antes de saltar repentinamente a un lado para esquivar los shuriken que volaban hacia ella. Al instante siguiente, Anko ya estaba frente a ella, intentando de nuevo cortarle la cabeza con su kunai. Fue una lástima que su oponente supiera que había usado veneno. Sin duda, dudaría mucho menos si no fuera así. Intercambiaron golpes y patadas durante varios minutos, durante los cuales Anko, lenta pero firmemente, empujó a Yujito hacia atrás, para gran entusiasmo del público. Sin embargo, sabía que no debía asumir que esto significaba que ella era la mejor luchadora. Su estilo de lucha le exigía acercarse lo más posible a su oponente, mientras que las técnicas de Yujito solo funcionaban cuando había un poco más de distancia entre ellos. No retrocedía por presión, no exactamente, sino porque quería colocarse en una posición desde la que pudiera atacarse a sí misma. Fue una diferencia pequeña pero importante. Aún así, aunque técnicamente no tenía ventaja, este tipo de combate era lo que buscaba. Superior o no, cuanto más duraba el combate, mayores eran las probabilidades de que su oponente cometiera un error. Mientras pudiera cortarla una sola vez, su veneno haría el resto. El problema era que a ella también le sucedía lo mismo. Desafortunadamente, lo más probable era que cometiera un error primero, lo que significaba que necesitaba hacer algo para terminar con esto. No necesitó esperar mucho antes de que se presentara una oportunidad. Como siempre, ambos se enfrentaron durante algunos ataques cortos antes de que Yujito retrocediera un poco más para ganar espacio. Normalmente, Anko la perseguiría, intentando no darle la oportunidad de preparar ninguna técnica que pudiera causarle problemas, pero esta vez no. En cambio, levantó los brazos y preparó un jutsu propio que no requería sellos de mano. Senei Tajasu. Muchas manos de serpientes escondidas. 7 serpientes salieron de sus dos mangas, algunas dirigiéndose directamente hacia el Kumonin mientras otras cortaban posibles rutas de escape. Desafortunadamente, aunque el retraso en su ofensiva fue casi inexistente, fue suficiente para permitir que su oponente preparara una técnica propia. Raiton. Jian. Lanzamiento relámpago. Falsa oscuridad. Un repentino rayo salió de su mano, vaporizando las serpientes en su camino y golpeando a Anko directamente en el pecho. Un segundo después, su cuerpo fue reemplazado por una pila de rocas en una nube de humo blanco. Mandara no Jin. Formación de las 10.000 serpientes. Los ojos de su oponente se abrieron de par en par cuando ella levantó la cabeza de golpe, solo para presenciar cómo invocaba una innumerable cantidad de serpientes de las mangas y la boca de Anko. Ahora bien, cabe mencionar que su técnica no se acercaba ni de lejos a la fuerza de cuando Orochimaru la usó. Cuando la usó, sí pudo invocar decenas de miles de serpientes. Sin embargo, algo así estaba fuera de su alcance. Aún así, la cantidad de serpientes que podía invocar era más que suficiente para representar una seria amenaza para cualquiera que se la encontrara. Esa era la razón por la que la había aprendido para los exámenes en primer lugar. Había planeado usarla contra Itachi si luchaban en los exámenes, con suerte durante la final, pero ni siquiera llegaría a la final si perdía allí, así que no dudó en usarla ahora. Desafortunadamente, también requirió una inmensa cantidad de chakra. La rubia fue lo suficientemente inteligente como para reconocer que usar cualquier jutsu contra las oleadas de serpientes sería inútil. Claro, abriría un agujero, pero las serpientes muertas serían reemplazadas por otras nuevas casi de inmediato. Sus únicas opciones eran escapar o usar una técnica lo suficientemente poderosa como para aniquilarlas a todas de un solo golpe, preferiblemente golpeando también a Anko. Ciertamente tenía el chakra para hacerlo, pero aún así era algo arriesgado. Aún le quedaban 2 peleas por delante e incluso su chakra no era infinito. ¿Quién sabía qué tan fuerte sería su próximo oponente, o el siguiente? Usar un jutsu tan poderoso ahora no la agotaría exactamente, lo que significa que aún podría continuar, pero también estaría debilitada.
Con eso en mente, no fue una gran sorpresa cuando saltó hacia atrás en el aire, aterrizando en la pared que estaba a solo 10 metros detrás de Anko y pegándose a su superficie canalizando chakra hacia sus pies. Que era exactamente lo que ella esperaba que hiciera su oponente. Yujito apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Anko apareció casi encima de ella, esquivando el golpe de su kunai por un pelo. Sin embargo, al priorizar ese ataque, no pudo hacer nada para detener la patada en el pecho que la lanzó directamente hacia las serpientes que ya la esperaban en el suelo. Pero Anko no se detuvo ahí. En lugar de esperar a ver qué pasaba, saltó más arriba en la pared para alejarse lo máximo posible del suelo mientras recogía la mayor parte del chakra que le quedaba para una última técnica. Katon. Anka-kin no Jutsu. Liberación de fuego. Gran bola de fuego. La ninja de Kumo hizo lo único que podía hacer. A solo 2 metros del suelo, pateó la pared para apartarse de la trayectoria de la bola de fuego mediana. Sin embargo, aunque eso la salvó de ser reducida a cenizas, no fue suficiente para distanciarse del nido de serpientes. Ella y la bola de fuego impactaron contra el suelo casi simultáneamente, pero antes de que el público pudiera ver cómo la rubia Kunoichi manejaría la situación, una llamarada los arrasó. Hubo un momento en que las llamas, en lugar de simplemente estrellarse contra el suelo, incendiaron a las serpientes, haciéndolas estallar. Estas pequeñas explosiones también desencadenaron otras al consumir a las serpientes cercanas, lo que resultó en una cadena de explosiones que sacudió toda la arena. El alboroto duró casi un minuto entero para calmarse, y solo un minuto después la multitud pudo volver a ver a ambos participantes a través de todo el polvo y el humo de las llamas. A un lado estaba Anko, todavía arrodillada en lo alto de la arena, respirando con dificultad mientras miraba fijamente a su oponente. Al otro lado estaba Yujito, arrodillado en una posición similar a solo 6 metros del gran cráter causado por las explosiones. Por unos instantes, la diversión y la frustración lucharon por dominar su mente antes de que la primera triunfara. ¿Así que ni siquiera eso es suficiente para vencerla? Maldita sea, ¿qué clase de monstruo es? La rubia en cuestión estaba prácticamente ilesa. La mayor parte de su ropa seguía intacta, solo chamuscada aquí y allá, y no había señales de que alguna de sus serpientes se hubiera acercado lo suficiente como para morderla. Lo único notable era que su manga izquierda estaba quemada hasta los hombros. Aún así, la quemadura en el brazo no parecía grave, así que probablemente no la afectarían mucho, o nada. ¿Cómo lo hiciste? Las serpientes que conozco no suelen explotar, y seguro que me habría dado cuenta si les hubieras puesto tantas etiquetas de explosión. Anko consideró si debía responder o no por un momento antes de decidirse. En todo caso, le daría algo más de tiempo, lo cual podría ser suficiente para que se le ocurriera algo que aún pudiera darle la victoria. En fin, ¿quién dijo que su técnica ya estaba acabada? Los preparé con antelación dándoles etiquetas explosivas y pequeños recipientes con sustancias inflamables. Se rió, procurando que sonara lo más amarga posible. Invertí muchas horas en preparar ese truco, ¿sabes? Así que me enfada un poco que hayas salido más o menos bien librado de esto. Impresionante, dijo Yujito. Es una técnica realmente poderosa. No me equivocaría al decir que te habría dado la victoria contra todos los demás en este torneo, creo. Se puso de pie. Por desgracia para ti, no estoy, entonces, para sorpresa de todos, pero sobre todo de ella misma, Yujito se tambaleó de repente y cayó de rodillas. ¿Qué? Ah, se me olvidó decírtelo, exclamó Anko mientras se apartaba de la pared y se dirigía hacia su oponente con todas sus fuerzas. Pero también les di unos recipientes con veneno. El veneno normal simplemente se habría vaporizado en las llamas de la explosión, y había necesitado incontables horas de experimentación para crear algo que no lo hiciera. Sin embargo, dudaba que lo hubiera logrado si no hubiera contado con algunas de las viejas notas de su antiguo sensei. No es que importara ahora, el resultado era el mismo. En lugar de vaporizarse, el veneno se mezcló con el humo de las llamas, afectando a todos los que lo inhalaron. Era un veneno muy potente, suficiente para inmovilizar a alguien durante días en un sitio, así que debería ser más que suficiente para inmovilizar a un enemigo el tiempo suficiente para dejarlo inconsciente. O al menos, se suponía que lo haría. De repente, la forma en que se sentía su oponente cambió cuando una ola de chakra hostil la golpeó, completamente diferente a todo lo que había sentido antes. No, pensó. No está bien. Sentí algo así antes, pero ¿cuándo? No tuvo tiempo de pensarlo más, pues el ninja de Kumo saltó justo antes de que la alcanzara y mandó a Anko por los aires con una sola patada mucho más poderosa que cualquier ataque de su oponente hasta el momento.
se estrelló contra el suelo con un fuerte boom. Sintiéndose fatal. Fue puro despecho lo que la hizo ponerse de pie, aunque el proceso fue lento. Sinceramente, le sorprendió que no la atacaran en ese momento, considerando que estaba demasiado débil para defenderse. No puedo creer que me obligaras a hacer esto. Pensar que un genin me empujó hasta aquí es casi gracioso. Al contrario de lo que decía, no parecía divertida. No, emocionada sería un término más apropiado. Es la primera vez que alguien de mi edad hace eso. Puedes estar orgullosa de ti misma, no muchas podrían hacer lo mismo. Al levantar la vista, vio a la otra chica caminando lentamente hacia ella, olvidando cualquier debilidad o cansancio previo. Lo que fue aún más asombroso, hasta el punto de que se quedó boquiabierta al verlo, fue que todas sus heridas habían desaparecido. Su brazo, que antes estaba consumido por quemaduras leves, aún no tenía la manga, pero la piel estaba perfectamente. Anko ni siquiera sabría que la otra chica estaba herida si no lo hubiera visto con sus propios ojos. ¿No tienes ningún otro as bajo la manga? Preguntó Yujito retóricamente, con un tono casi decepcionado. No importa. Aunque tengas un as oculto, obviamente te falta chakra para usarlo. Pues bien, en agradecimiento por la buena lucha, te permitiré rendirte. Te insto a que aceptes esa oferta. Solo te la haré una vez. Anko se mordió los labios. Lo que fuera que su oponente hubiera hecho, tenía algo que ver con ese extraño chakra. No solo la había curado, sino que también le había devuelto la resistencia y le había aumentado las reservas de chakra. Estaba de nuevo en plena forma, como si no hubiera luchado. Si pudiera repetirlo varias veces, no importaría cuánto luchara, simplemente podría recuperar toda su salud y seguir adelante. Pero no, eso sería demasiado perfecto. Ninguna técnica era gratuita, así que también debía tener algún efecto secundario negativo. Aunque pudiera usarla varias veces, debía tener un límite. Entonces, ¿lo harás? Si no, me veré obligado a arquearte. Discretamente sacó una pastilla de su bolsillo y se la puso en la boca mientras fingía limpiarse la sangre de los labios, reprimiendo un suspiro de alivio cuando su oponente no reaccionó. La rubia tenía razón, no podía seguir luchando. Aunque le quedara chakra, que no era el caso, su cuerpo seguía demasiado maltrecho. Esa sola patada le había roto varias costillas. Lo más inteligente sería rendirse, terminar la pelea en sus términos. Sin embargo, ella tenía otros planes. Itachi sería la siguiente en su lucha, no lo dudaba. Claro, necesitaba llegar a la final para lograrlo, pero lo lograría tan seguro como Yujito. Prefería ver a uno de sus compañeros ganar esto antes que a la chica que los había vencido a ella y a Yukio, así que necesitaba hacer todo lo posible para apoyarlo. Si eso significaba dejarse vencer, bueno, no le importaba. Mientras pudiera darle una ventaja a largo plazo, no le importaba. Lo que sea que Yujito hubiera hecho, tenía algo que ver con este extraño chakra. La cantidad era descomunal, más de lo que un genin tenía derecho a tener. Ten siempre presente que la mayor fortaleza de tus enemigos puede convertirse en su mayor debilidad si eres inteligente, le había dicho una vez uno de sus maestros en la academia, y ella planeaba hacer realidad esas palabras. Aplastó la pastilla entre sus dientes, esparciendo el líquido transparente en su boca. Un veneno paralizante que se hacía más fuerte cuanto más chakra usaba la persona afectada. Era el arma perfecta contra esta oponente. Claro que, si no volvía a usar esta habilidad desconocida, el efecto no sería mucho más que una molestia, pero incluso eso podría darle a Itachi la ventaja que necesitaba. Lo siento, pero me temo que no puedo hacerlo, dijo con una sonrisa torcida. Rendirme no es lo mío, ¿sabes? Qué lástima, suspiró la otra chica. Bueno, pues allá vamos. Al parecer, Yujito la tomó en serio, incluso en su estado actual. No se mostró indiferente ante su ataque, abalanzándose sobre ella aún más rápido que en su combate anterior y acortando la distancia entre ellas en poco más de un segundo. Se aseguró de aparentar que intentaba defenderse, levantando los brazos como si intentara bloquearla y sacudiendo la cabeza como si intentara apartarla. Entonces, el puño impactó, atravesando sus brazos tras superar su defensa simbólica en un instante y impactando directamente en su rostro. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue la multitud que la vitoreaba, celebrando el final de otra emocionante pelea. Yujito no notó el pequeño rasguño en sus nudillos donde había conectado con la cara de Anko durante los pocos segundos que existió antes de que el chakra sobrante del dos colas curara la herida, sin dejar prueba de que alguna vez existió. ¿Viste eso, Kaa-san? ¿Verdad?
La mujer de mediana edad rió quedamente en su puño mientras observaba a su hijo de 5 años asomado al muro frente a él para ver mejor la arena, divertido con sus travesuras y, sin embargo, atento por si resbalaba y se caía. Claro, cariño. Fue impresionante, ¿verdad? Lo hizo estallar todo. ¡Bum! Alzó las manos de forma teatral para recalcar su punto. Jeje, qué genial. Entonces, después de todo, no fue un error venir, ¿verdad? Podemos irnos si sigues pensando que es aburrido. Negó con la cabeza enérgicamente. No. Tenías razón, es divertido. Entonces, quizá deberías escucharme más a menudo. No es que creyera que eso pasaría. Los niños, en general, no eran los mejores escuchando a sus padres, y su hijo no era la excepción. Aceptó sin convicción. Oye, Kaa-san, ¿puedo hacer eso también? Por favor. Pronto te unirás a la academia, Deidara. Allí te enseñarán a luchar así. No parecía contento con ello, pero no se quejó. Tan hermoso, tu estudiante ha recorrido un largo camino, Orochimaru. La idea de que alguien usara las técnicas de su alumno caído sin malas intenciones le trajo algo parecido a la paz. Era como si una parte del niño que una vez tomó bajo su protección aún estuviera viva. Era bueno saber que dejaría un legado más allá de las crueldades y crímenes que cometió. Sí, ver a la joven en la arena usar esas técnicas con un talento tan evidente para luchar contra un enemigo superior en igualdad de condiciones, aunque solo fuera temporalmente, fue realmente maravilloso. Se sintió orgulloso de lo lejos que había llegado. Dime, Raikage-san, dijo Onoki con una leve sonrisa. ¿Qué dijiste sobre que no usó ningún poder del Big? Porque si mis sentidos no me traicionaron, ella simplemente lo hizo. Lo cual complementa las habilidades de la chica, respondió el hombre. Y sigo sin entender por qué importa. Usas todas las armas a tu disposición para ganar, es la realidad del mundo en el que vivimos. Con el tiempo que llevas en él, pensé que tú, precisamente, ya lo habrías entendido. Supongo que todos notaron lo que hizo al final, ¿no? Intervino el Kazekage, Rasa, antes de que la discusión continuara, con voz pensativa. Quería que la golpearan, quería la oportunidad de inyectar la sustancia que sacó del bolsillo. Se sacrificó para infligir daño duradero a su oponente y ayudar a derribarla, aunque no fuera ella quien lo hiciera. Admirable, respondió con un gesto de la mano. Pero inútil en última instancia. La cantidad de venenos que afectan a un Jinchuriki es muy limitada, y viendo que Yujito sigue caminando, obviamente no usó ninguno. Rió. Buen intento, sin embargo. Se lo concedo. Muy bien hecho, sin duda. Estoy de acuerdo, añadió Rasa. Dar la vida, aunque solo sea simbólicamente en este caso, para ayudar a tus camaradas con tanta determinación es impresionante para alguien tan joven. Obviamente entiende lo que significa ser una shinobi al servicio de su aldea. Es una jovencita muy talentosa, asintió Hiruzen. Y sin duda merece un ascenso cuando todo esto termine, pensó con una sonrisa sincera. El único shinobi que quedaba ahora era Itachi, a quien le quedaba una pelea más antes de llegar a la final. Entonces, sin duda, se enfrentaría a Yuji Tonii, pues ella también llegaría. Quedaba por ver si el pequeño truco de Anko al final sería suficiente para darle la victoria, pero si algo estaba claro era que sería una pelea interesante. Él lo esperaba con ansias. Itachi no se sorprendió al ver a Yujito ganar contra sus compañeros. Al fin y al cabo, al igual que ellos, sabía más o menos qué sucedería y tampoco esperaba resultados diferentes en su propia pelea con ella. Sin embargo, lo que sí le sorprendió fue lo bien que lo había hecho Anko. La pelea de Yukio salió tal como esperaba. Intentó atraparla en una trampa explosiva, manteniendo la distancia y recurriendo al ninjutsu. Claro que no funcionó, pero aún así fue un espectáculo decente. Anko, por otro lado, superó todas sus expectativas. Que lograra presionar a su oponente en un combate de taijutsu estaba dentro de lo que él esperaba, ya que su estilo de combate resultaba bastante molesto incluso para enemigos superiores al principio, pero todo lo que vino después fue una sorpresa. Definitivamente no esperaba que ella usara la formación de las 10.000 serpientes de Orochimaru, ni siquiera a menor escala que la del Sannin. Sobre todo, no combinada con tantas explosiones y veneno. Si la hubiera usado contra él, no sería mentira decir que habría perdido. Si no hubiera podido escapar a tiempo, su única opción habría sido usar su Susanoo, que a estas alturas lo agotaría en cuestión de segundos en lugar de minutos. Luego también estaba la cosa que hizo al final para considerar. Anko podía ser testaruda a veces, pero no era estúpida.
Continuar la pelea cuando era evidente que había perdido era un esfuerzo inútil que carecía de sentido en ese momento. Habría sido explicable si hubiera estado enojada, pues a veces dejaba que las emociones le nublaran el juicio, pero parecía tranquila. Así que, conociéndola, debió haber hecho, o al menos intentado, algo. Él también tenía algunas ideas, pero, por desgracia, no había podido ver nada desde su posición. Bueno, ya no podía hacer nada al respecto. Tenía otras cosas de qué preocuparse. Antes de llegar a la final, donde se enfrentaría a Yuji Tonii, tenía otras 3 peleas por ganar. Afortunadamente, ninguno de sus oponentes era uno de los otros 2 participantes con un talento superior al promedio, aparte del rubio mencionado, así que le fue fácil demostrar sus habilidades sin agotarse. Al final, quien decidía si un genin ascendía o no a Chunin era el representante de su respectiva aldea, sin importar si era el Kage o simplemente un shinobi enviado en su lugar. Con eso en mente, no sería sorprendente que alguien asumiera que estaba establecido desde el principio que cada aldea ascendería a todos sus shinobi que alcanzaran la tercera etapa de los exámenes, sin que el desempeño real importara. Se equivocarían. El bajo número de promociones por examen lo demostró con demasiada claridad. Los exámenes Chunin eran un sustituto de la guerra, con la intención de mostrar la fuerza de la nueva generación de la aldea a la vista de todos, fueran amigos o enemigos. Promover a un genin que no había demostrado ninguna promesa durante el examen se consideraría una decisión barata y desacertada. Además, podría dar la impresión de que una aldea intentaba aparentar más fuerza aumentando su número oficial de Chunin, lo que significa que intentaban ocultar una debilidad que podría explotarse, o de que tenían estándares muy bajos, lo que a su vez indicaba que la aldea era débil. En el peor de los casos, estas impresiones podrían bastar para convencer a otro país de que valía la pena intentar una invasión. En el peor de los casos, podrían generar menos ofertas de trabajo de los señores feudales, que los acompañarían a otras aldeas. Esto significaba que había exactamente 3 razones para que un genin lo diera todo. El primero era, obviamente, el simple deseo de ganar el torneo. El segundo, cumplir el propósito del examen. Demostrar la fuerza de la nueva generación para disuadir a otros países de invadir su territorio. El último, impresionar a todos los señores feudales y Kage presentes para asegurar su ascenso. Sin embargo, esto podría resultar sorprendentemente difícil si eras mucho más fuerte que tu competencia. Después de todo, si simplemente aplastabas a tus oponentes, el espectador podría asumir con la misma facilidad que era por su debilidad, no por tu fuerza. En ese caso, un genin que cumpliera todos los requisitos para un ascenso podría encontrarse reprobando los exámenes por no haber dado un buen espectáculo. Itachi no planeó cometer el mismo error. Contra su primer oponente, usó un genjutsu llamativo. Era relativamente débil, pero suficiente para mantener a su oponente en el poder al ser fortalecido por su Sharingan, incluso cuando intentó torpemente romperlo. Para la mayoría de los presentes, parecía como si huyera de enemigos imaginarios y luchara contra el aire, mientras que dentro de la ilusión, el mundo temblaba y se retorcía de maneras imposibles en el mundo real. Los señores feudales, en cambio, podían ver lo mismo que él, pues Itachi se había asegurado de incluirlos en su técnica. Fue una suerte que todos se sentaran juntos. De lo contrario, no habría podido hacerlo, pues desperdiciaría demasiado chakra someter a todo el estadio a su ilusión. Contra su segundo oponente, usó solo taijutsu. Durante todo el combate, se aseguró de aparentar un control absoluto, dando la impresión de que la única razón por la que el combate aún no había terminado era su cautela por si su enemigo ocultaba sus habilidades. Encontrar el equilibrio entre la cautela y la cobardía no fue fácil, pero creía haberlo logrado a la perfección. Terminó el combate con una sofisticada técnica de shuriken en la que a Sasuke siempre le gustaba ver hacer que ató a su oponente con cuerdas de alambre unidas a su ar. Encontrar una nueva forma de ganar su tercera pelea fue mucho más difícil. No quería desperdiciar más chakra, había dudado incluso en la pequeña cantidad para su genjutsu anterior, y tampoco le gustaba la idea de repetirse. Al final, simplemente decidió derrotar a su oponente lo más rápido posible con taijutsu. Podría ser aburrido de ver, pero era más importante estar en forma para su pelea contra el Hinchkriki que impresionar al público. Ya les había dado 2 buenos espectáculos y su última pelea también lo sería. Con eso debería bastar. Así que allí estaba él, de pie en medio de la arena, esperando a que el supervisor de este examen anunciara el comienzo de su última pelea. Gracias a la física superior de Yujito, era inferior a ella en taijutsu, al igual que sus enormes reservas de chakra le daban ventaja en ninjutsu.
Eso dejaba solo el genjutsu como un posible campo en el que era mejor que ella, pero había otro problema. No sabía si funcionaría. Los Hinchkrikis podían controlar el chakra de sus biju, ya sea por la fuerza o aliándose con ellos. Itachi desconocía cuál era el caso de su oponente. Sabía que había aprendido a controlarlo mediante un entrenamiento estricto desde su juventud, lo que hacía que lo primero pareciera más probable, pero aún quedaba por considerar la situación del Hinchkriki del ocho colas. Era famoso por su amistad con su biju, así que ¿quién podía decir que no le enseñó a Yujito a hacer lo mismo? Al fin y al cabo, eran de la misma aldea. Ahora bien, si de verdad se había hecho amiga de él, no sería problema para el dos colas liberarla de cualquier ilusión que pudiera lanzarle, lo que significaba que solo sería un desperdicio de chakra. Desafortunadamente, la única forma de averiguarlo con cierta fiabilidad era usando un genjutsu poderoso y ver qué sucedía. Uno más débil no serviría, ya que su entrenamiento sin duda consistía en cómo liberarse de ellos. Así que supongo que tendré que intentar atraparla en lugar de vencerla en una batalla abierta. Sin duda lo intentaría. Por suerte, tenía un plan. Esta pelea será entre Itachi Uchiha de Konohagakure y Yujito Nii de Kumogakure. ¿Están listos los participantes? Ella tenía confianza en las habilidades de su hijo, como no iba a tenerla después de verlo vencer a sus últimos tres oponentes con tanta facilidad. Pero todavía había un nudo en su garganta que no quería desaparecer. Podría ser fuerte, incluso prodigioso, pero ¿fue suficiente para vencer a su último oponente? ¿Un Hinchkriki que tenía cierto control sobre su biju, por muy poco que fuera? Tras observar sus últimas tres peleas, dos de ellas contra los compañeros de su hijo, no lo creía. Ella miró sutilmente a su costado cuando sintió que algo la tocaba, solo para descubrir que el Sandaime había puesto una mano sobre su brazo fuera de la vista del otro Kage. Menos mal que llevaba una máscara Anbu para ocultar su rubor. Era adulta y, sin embargo, allí estaba, reconfortada por la persona a la que se suponía debía proteger. Respiró hondo y recuperó la calma. Tenía un trabajo que hacer. No podía permitir que la distrajeran, ni siquiera su hijo. Buena suerte, Itachi, pensó antes de volver toda su atención a la protección de su Kage justo cuando comenzaba la pelea. Tu primer compañero se retiró y me obligó a correr tras él, el otro hizo exactamente lo contrario, y ahora prefieres quedarte quieto. Son un grupo interesante, ¿verdad? Si una estrategia no funciona, obviamente pruebas otra hasta que algo funcione. Los labios de Yujito se crisparon. Aunque ninguno de los dos ganará si nos quedamos así. Quizás no quiero ganar, dijo con la cabeza inclinada. Solo empatar contigo ya estaría bien, ¿no crees? En ese caso, ambos ganaríamos el torneo, desde cierto punto de vista. Es tentador, dijo antes de alzar los brazos de repente. Pero creo que debo declinar. Nezumi Kedama. Bola de pelo del ratón. Cuando ella escupió varias pequeñas bolas de fuego hacia él, la técnica no pareció muy especial al principio. Sin embargo, el verdadero problema surgió cuando intentó esquivarlas. En lugar de simplemente pasar volando junto a él, las bolas de fuego, ahora con forma de ratón, cambiaron de dirección y lo persiguieron, obligándolo a seguir retrocediendo. No apartes la vista de tu enemigo. Itachi notó que las uñas de su oponente habían cambiado y ahora medían 30 centímetros de largo cuando esquivó su corte por un pelo, pero no tuvo tiempo de pensar en ello antes de que una de las bolas de fuego se estrellara contra él con una pequeña explosión. Un segundo después, una bandada de cuervos voló hacia ella, bloqueándole la vista y haciéndola retroceder con los ojos abiertos. Entonces, antes de que pudiera hacer nada, se agachó instintivamente para esquivar un kunai que la atacaba por detrás. A este le siguieron otros poco después, hasta que se encontró desviando armas que la atacaban desde todas direcciones con sus garras. Habiendo experimentado la tendencia de su equipo a usar explosiones siempre que era posible, saltó antes de que él pudiera hacerla estallar, mientras su visión estaba tan limitada por todas sus aves. Su predicción se cumplió un segundo después, cuando el lugar del que acababa de salir fue consumido por varias pequeñas explosiones. Sin embargo, Yujito no tuvo tiempo de celebrar su previsión, ya que de repente se encontró bajo ataque desde dos lados por él y uno de sus clones. Ella inclinó la cabeza para esquivar una patada antes de redirigir la pierna con el hombro para desequilibrar al clon, bloqueando simultáneamente un kunai del clon real con su garra izquierda. Luego, se dispuso a cortar en pedazos al clon aún desequilibrado, solo para detener su movimiento cuando vio un kunai con una etiqueta explosiva arrojado hacia ella desde abajo. Atrapando el arma antes de que pudiera golpearla, arrancó la etiqueta y la lanzó al clon que estaba a punto de atacar.
Esto hizo que Itachi abandonara su propio ataque, dándole tiempo para bloquear otro kunai antes de poner la etiqueta en el brazo aún extendido y patearlo hacia el otro clon para alejarlos a ambos de ella. La explosión los destrozó a ambos. Pero la lucha no terminó ahí. Apenas había aterrizado, a unos 15 metros de él, cuando dos manos surcaron el suelo y la agarraron por los tobillos. Itachi se abalanzó al instante para aprovechar su confusión momentánea, pero él y el clon en el suelo fueron alcanzados por una descarga eléctrica cuando el cuerpo de la rubia se transformó en un rayo. De repente fue él quien tuvo que saltar hacia atrás para esquivar dos manos que surcaban el suelo, seguidas poco después por su dueño que no perdió tiempo en saltar tras él. Ustedes realmente están empezando a molestarme con todos esos clones y explosiones, dijo con un gruñido mientras le cortaba la cabeza. Itachi no tuvo aliento para responder antes de verse obligado a inclinar la cabeza hacia atrás para evitar el impacto de sus garras. Después, siguió un breve combate de taijutsu que lo alegró mucho de tener un Sharingan. Con cuidado de no cortarse, redirigió su brazo derecho antes de intentar usar su baja estatura para burlar su defensa. Sin inmutarse, ella simplemente detuvo su ataque con un rodillazo para noquearlo. Él se echó hacia atrás, apenas capaz de esquivar el contraataque, solo para verse obligado al instante a bloquear varios cortes más de sus garras, a la vez que retrocedía aún más para intentar escapar de su alcance. Yujito se movía más rápido que cuando luchaba contra Yukio Anko, y sus garras le proporcionaban mayor alcance que antes. Eso podría haber sido una ventaja si hubiera podido luchar como Anko, donde el alcance adicional habría sido más una desventaja que cualquier otra cosa, pero desafortunadamente no fue así. A pesar de haberla visto luchar con su Sharingan varias veces, su cuerpo simplemente no podía realizar los mismos movimientos. La única razón por la que podía seguirle el ritmo era que podía predecir sus movimientos con la vista, pero incluso eso tenía sus límites. Eso se hizo evidente cuando de repente encontró una abertura y lo envió volando con una patada en el pecho. Itachi logró recuperar el control incluso cuando se quedó sin aliento, cambiando de posición en el aire y aterrizando de pie en lugar de estrellarse contra el suelo. Aún así, fue arrastrado varios metros antes de detenerse finalmente a solo 10 metros de los dos pequeños cuerpos de agua en una esquina de la arena. La secuencia completa había durado poco más de 3 segundos, pero había sido tiempo suficiente para que su oponente creara 3 clones y lo rodeara. Escapar no era una opción, por lo que comenzó a apresurarse a través de los sellos manuales. Katon. Y Basiri. Comunicado de fuego. Fuego corriendo. Liberando una corriente de fuego hacia el suelo frente a él, las llamas comenzaron a moverse al instante para rodearlo con una barrera protectora. Un segundo después, 3 de los cuerpos se disolvieron en relámpagos al entrar en contacto con el fuego. El cuarto, el que debía ser el verdadero Yujito, abrió un agujero en la pared con un zarpazo que envió cuchillos de aire comprimido hacia él. Antes de que él pudiera reaccionar, ella cerró la distancia entre ellos en menos de un latido y lo apuñaló en el pecho con una de sus garras. Esta vez, no estaba preparada para la explosión. Cuando la nube de polvo se disipó, se arrodillaron en una posición similar a solo 10 metros de distancia. Sin embargo, la diferencia radicaba en que su respiración era notablemente más agitada que al principio de la pelea, mientras que la de ella aún estaba tranquila. No es que estuviera exhausto, su resistencia era mayor, pero definitivamente comenzaba a sentir la tensión en su chakra y su cuerpo. Sé que me repito, pero son realmente molestos. Primero eran todas estas explosiones y clones, y ahora hay clones explosivos. En serio, ya basta. Entrecerró los ojos un poco. Había algo raro en su forma de decirlo, pero ¿qué era? Aunque parece que tú también sabes un par de cosas sobre clones. Combato fuego con fuego, dijo ella encogiéndose de hombros, algo extraño de nuevo, aunque él no supo por qué. Oye, ese de ahora no era uno de esos raros clones de cuervo, ¿verdad? ¿No es un desperdicio que alguien con tus reservas use un clon de sombra solo para volarlo por los aires? Ante esto, él reprimió una mueca. Tenía razón. El Bunshin Daibakuya, gran explosión de clon, consumía bastante chakra. Le resultaba especialmente molesto porque la técnica apenas le había causado daño, salvo quemarle algunas partes de la ropa. Ahora mismo, no le quedaba mucho chakra, lo que significaba que su plan inicial podría ser inviable si no hacía algo para cambiar el curso de la batalla. Tal como estaban las cosas, solo estaba desperdiciando energía sin obtener nada a cambio. Bueno, dijo mientras se levantaba y negaba con la cabeza. Me conviene, así que no me quejo. De un golpe, se dio cuenta de repente de qué le pasaba.
Aunque no la había lastimado, se movía y hablaba con cierta torpeza. No mucho, definitivamente no lo suficiente como para ser evidente, pero era perceptible para alguien que la observara de cerca. Pero cuando no la había lastimado, ¿qué lo causaba? Anko. ¿Le inyectó veneno? ¿Era por eso que no se había rendido? ¿Pero de dónde había sacado un veneno que afectaba a un Hinchkriti, y por qué apenas ahora empezaba a hacer efecto? Aquí vamos. Aletargada o no, seguía siendo rápida. No tan rápida como al principio, notó, pero seguía siendo rápida. Aún así, si el efecto se intensificaba con el tiempo, podría aprovecharlo si lograba defenderse lo suficiente. Pero con sus reservas actuales y la forma en que las agotaba simplemente manteniéndose a su ritmo, bueno, tras una decisión dividida, Itachi sacó rápidamente una píldora de soldado de su bolsillo y logró llevársela a la boca justo a tiempo, antes de necesitar ambas manos para defenderse. No era una de las más fuertes, pero debería ser suficiente para lo que pretendía hacer. Algo así no te salvará, exclamó cuando su puño, que nuevamente tenía uñas de tamaño normal, impactó contra su palma. En el siguiente enfrentamiento, se dejó empujar con la mayor sutileza posible para no delatar lo que hacía. Agachándose bajo su pierna cuando ella intentó patearlo, retrocedió con un rápido golpe antes de lanzarle varios shurikens conectados por cables. Sin embargo, esto no la detuvo, ya que simplemente lanzó sus propios kunai que impactaron en los agujeros en el centro de sus armas para dirigirlos hacia él, demostrando que era tan hábil en este combate como en todos los demás. Al ver repentinamente sus propias armas, incluyendo cables, lanzadas hacia él, no tuvo más remedio que saltar en el aire y girar el cuerpo para esquivarlas. Desafortunadamente, eso le dio a su oponente la oportunidad de acortar distancias. Tuvo el tiempo justo para levantar los brazos frente a la cara antes de que la patada lo lanzara hacia abajo, directo al agua. Aunque no pretendía llegar al cuerpo de agua de esta manera, era a donde quería ir, así que no se quejó demasiado. Ignorando el dolor del impacto, aprovechó el momento en que el agua bloqueó la vista de su oponente para crear un clon que se ocultara bajo el agua. Pero las cosas se complicaron más cuando emergimos del agua. Raiton. Jian. Lanzamiento relámpago. Falsa oscuridad. Los ojos de Itachi se abrieron de par en par mientras el tiempo pasaba más lento a su alrededor. Supo al instante que no podría escapar del cuerpo de agua antes de que el ataque lo alcanzara, lo que significaba que no podría esquivarlo de esa manera. La única vía de escape posible era hacia arriba, pero eso lo llevaría a los brazos del rubio, quien sin duda lo arrojaría de vuelta al agua, dejando el objetivo en nada. Sin pensarlo, creó otro clon de sombra mientras reprimió su molestia por no tener tiempo suficiente para formar un clon de cuervo que consumiera menos chakra. El clon ni siquiera esperó a que el humo se desvaneciera antes de saltar al suelo, lejos del agua, ya realizando sellos manuales. El ataque del rayo golpeó un torrente de agua que volaba hacia arriba y siguió la corriente en lugar de continuar volando hacia abajo, llegando a su fuente, que era su clon, justo cuando llegó al suelo, liberando toda su energía inofensivamente en la tierra después de destruirla. Entonces, Yujito apareció repentinamente frente a él, lanzándolo de nuevo a los aires con una patada que lo hizo jadear de dolor, aunque carecía de la fuerza de su ataque anterior. Sin embargo, fue suficiente para que se deslizara sobre el agua varios metros antes de detenerse de rodillas. Él miró hacia arriba, esperando y preparándose para otro ataque, solo para encontrar que su oponente todavía estaba de pie donde la dejó, inclinada hacia adelante y con las manos sobre las rodillas para apoyarse. ¿Qué es? Empezó, pero no tuvo tiempo de terminar, ya que el clon que había escondido bajo el agua aprovechó la oportunidad y apareció justo detrás de ella. Cabe destacar que se giró al instante para defenderse, pero el efecto de la sustancia que Anko había usado finalmente estaba surtiendo efecto. En lugar de patear a su clon, se desplomó y cayó de rodillas, lo que significa que no pudo detener la técnica de su clon. Suiton. Suiton no Jutsu. Liberación de agua. Técnica de prisión de agua. Soltó el aliento al verla completamente rodeada por el agua. Seguramente podría escapar de la prisión si no estuviera tan debilitada por el veneno de Anko, pero no así. Esto significaba que no necesitaba seguir adelante con su plan inicial, según el cual habría usado una técnica de rayo que había copiado con su Sharingan para electrocutarla mientras estaba dentro del agua. Un alivio, la verdad, ya que su chakra seguía bastante bajo, incluso después de haber tomado la píldora antes. Después de todo, se usaban para aumentar la resistencia ante todo, no para renovar el chakra. Si bien eso sucedió como un efecto secundario, la cantidad no era tan grande.
Ya estaba forzando sus reservas y la prisión de agua, que consumía chakra, no ayudaba en absoluto. Pero no importaba. Esta era su victoria. El chico ni siquiera la había arañado, así que ¿cómo le había inyectado veneno? Incluso se había asegurado de no respirar el humo de ninguna de las explosiones por si acaso usaba el mismo truco que su compañero. Ella no sabía si debía gruñir de ira o reír de emoción. Por un lado, de alguna manera había caído víctima del mismo truco 2 veces, mientras que por otro lado, había encontrado no uno sino 2 oponentes que realmente eran un desafío. Pero eso ya era secundario. Primero, necesitaba concentrarse en no perder. Matatabi, pensó. Necesito tu ayuda. Dame un poco de tu chakra. 2 veces en un día. ¿En serio, Yuji, te estás relajando? Muy gracioso, pero ahora no es el momento. Perderé si no te das prisa. Oyó la risa estruendosa de sus camaradas antes de que finalmente le prestara algo de chakra. Frunció los labios, segura de que cualquier sustancia que estuviera en su cuerpo desaparecería pronto, cuando su visión se oscureció de repente. Oye, Matatabi. ¿Qué pasa? Gritó para sus adentros, ignorando que incluso sus pensamientos parecían más lentos ahora. ¿Por qué no funciona? No lo sé, dijo la bestia, con un tono inseguro por primera vez desde que la conocía. Mi chakra debería curarte, pero por alguna razón, no lo hace. Entonces envía más. ¿Seguro? Aún no puedes controlarlo muy bien, ¿sabes? Me da igual. Respondió con firmeza. No voy a perder así. Fue una estupidez dejarse llevar así, pero no quería perder. Esto ya no tenía nada que ver con la tarea que le había encomendado el Raikage, ni con su deseo de ascender. No, quería ganar porque se divertía. Su compañero obedeció con un gruñido sin palabras y, un momento después, sintió una nueva ola de energía correr por sus venas. Y el ganador es, el supervisor fue interrumpido cuando una explosión de chakra rojo atravesó la prisión de Itachi y el clon a su lado, creando ondas de choque que enviaron pequeñas olas en todas direcciones e hicieron que el agua debajo de los pies de Yujito hirviera. El chakra no formó una cola, lo cual era bueno, sino que una fina capa la envolvió por completo, protegiéndola de cualquier daño. Y no solo la protegió de amenazas externas, pues obviamente el veneno había sido purgado de su sistema. Esto es muy malo, pensó, un sentimiento que se acentuó al ver que su iris había sido reemplazado por los ojos heterocromáticos del dos colas. Aún había algo humano en ellos en su forma de mirarlo, lo cual era un alivio, ya que no quería un Hinchkriki descontrolado agarrándolo por la garganta. Aún así, por la forma en que el intelecto humano contrastaba con el ansia animal en ellos, podía afirmar con bastante seguridad que aún carecía del control que tendría más adelante en la vida. Itachi sabía exactamente lo que tenía que hacer. Apenas había abierto la boca para rendirse, pues no tenía forma de enfrentarse a un Hinchkriki en semejante situación, cuando su cuerpo se movió solo para esquivar una patada de hacha que le habría destrozado la cabeza. Lo mismo ocurrió con el siguiente ataque y el siguiente, antes de que su mente recuperara el control de su cuerpo justo cuando esquivó otra patada. Entonces, en lugar de perseguirlo más, lanzó un puñetazo al aire frente a ella para lanzar una onda de choque en su dirección, lo que lo impulsó a tejer sellos manuales lo más rápido que pudo. Suiton. Suijineki. Liberación de agua. Muro de formación de agua. El muro se mantuvo en pie menos de un segundo antes de que la onda expansiva lo atravesara, pero logró amortiguar el impacto, y por eso estaba agradecido. Sin embargo, aún le dolió cuando lo lanzó por los aires tras impactarlo. Aún volaba cuando Yujito apareció a su lado, llegando con tal velocidad que, aunque aún podía predecir sus movimientos con su Sharingan, no pudo reaccionar a tiempo. Así que, en lugar de intentar bloquear sus siguientes ataques directamente, intentó minimizar el daño lo máximo posible. El primer puñetazo iba dirigido a su hombro izquierdo, así que ya había girado el cuerpo con antelación para que la fuerza del golpe fuese menor. Estaba casi seguro de que el brazo en cuestión seguía dislocado, y el dolor le hacía morderse las mejillas para no gritar. El segundo golpe apuntó a su pecho. Afortunadamente sus brazos ya estaban allí, por lo que pudo ponerlos entre ella y su cuerpo, ignorando el intenso dolor que atravesó su brazo izquierdo y su hombro en esa acción. El tercer ataque fue una patada, y esta vez logró evitar una lesión por completo. Itachi torció sus piernas de una manera que la hizo patear la parte inferior de sus pies, lo que le permitió usar su propio poder para su ventaja mientras se impulsaba en el aire y lejos de su oponente. Eso no duró mucho, pues ella saltó tras él un instante después, logrando alcanzarlo en poco más de un segundo. Sin embargo, no lo atacó de inmediato.
En cambio, pudo verla canalizando chakra hacia su boca para algún tipo de jutsu. En ese momento, no había mucho que pudiera hacer. El problema era que necesitaba hacer algo, ya que nadie parecía dispuesto a terminar la batalla, así que hizo lo único que se le ocurrió. Dirigió todo su chakra restante a su Sharingan y la miró directamente a los ojos. En un momento luchaba contra la bruma de la sed de sangre para mantener el control de su cuerpo, y al siguiente se encontraba en su mundo interior. Sin embargo, esa no fue la verdadera sorpresa, ni tampoco lo fue el monstruoso gato de 2 colas que la acompañó. No, la verdadera sorpresa fue la presencia de su oponente. Que no lo atacara de inmediato era prueba de lo sorprendida que estaba. Ese es mi mundo interior. ¿Cómo? Son sus ojos, la interrumpió Matatabi con un tono extrañamente alegre. Aunque no esperaba que alguien tan joven fuera capaz de algo así. Cierto, pensó. El Sharingan. Debería haberlo pensado. Para ser justos, que alguien te invadiera la mente así era bastante desagradable. ¿Planeas controlarme con ellos? Escuché cómo uno de tus antepasados usó estos ojos tuyos para controlar al 9 colas en su pelea contra tu Shoda y Okage, pero nunca nadie intentó lo mismo conmigo. No seas ridículo, espetó. Apenas le queda chakra. Además, no hay registros de que el Sharingan controle a Biju aparte del 9 colas. Pero eso es lo que lo hace tan interesante. Abrió la boca para responder, pero el chico fue más rápido. Dudo que tuviera suficiente chakra para intentarlo, incluso con mis reservas al máximo. Intentarlo ahora sería una completa estupidez. Oh, qué decepción. Si no estás aquí por eso, entonces ¿qué? Dijo, ignorando las quejas de Matatabi sobre que nunca le pasaba nada interesante. Entonces, antes de que él pudiera responder, notó algo más. ¿Y cómo sabes de mí? No puedo creer que les cuenten tanto a los niños sobre los Biju en Konoha. Soy el heredero de mi clan, así que tengo acceso a más información que la mayoría. Al menos cuando tiene algo que ver con nuestro Kekkei Genkai. Supongo que tiene sentido. Además, había suficientes shinobi a los que no les importaba mucho la inocencia ni la infancia de sus hijos. Esa actitud también explicaría cómo alguien tan joven podía ser tan fuerte, ya que sabía por experiencia que solo el entrenamiento intenso daba tales resultados. ¿Y no tienes miedo? Una cosa era que no le tuviera miedo, había suficientes personas que no culpaban a los Hinchkriki por tener un demonio dentro de ellos, pero incluso ahora, parado a solo unos metros de Matatabi, parecía perfectamente tranquilo. No puedes hacerme daño en este mundo, dijo con una leve sonrisa. Lo peor que puedes hacer es echarme. Ella entrecerró los ojos, pero aceptó la respuesta. Aún no has respondido a mi primera pregunta. ¿Qué pretendes al venir aquí? Él no respondió de inmediato, lo que la hizo tensar involuntariamente, preparándose para cualquier cosa que él pudiera intentar, solo para calmarse cuando finalmente abrió la boca. Quería pedirte que dejaras de atacarme. Ella parpadeó, demasiado sorprendida para responder. Matatabi, sin embargo, no tuvo el mismo problema. Ja. Me retractó, esto sí que es divertido. Y dime, ¿por qué haría eso? Primero, porque su control obviamente aún no es perfecto y descontrolarse en otra aldea pondría a Tukage en una mala posición, dijo. Y segundo, porque moriré si esta lucha se prolonga mucho más. Seguro que no necesito decirte cómo reaccionaría Konoha si el heredero de su clan más grande muriera así, ¿verdad? Se espera que la gente muera en estos exámenes, claro, pero si ocurre por culpa de un Hinchkriki descontrolado, la gente podría ofenderse. Luego le dedicó otra pequeña sonrisa. Y, hablando más a fondo, simplemente preferiría no morir. Eso, tiene sentido. Y, para ser sincera, ella tampoco quería matarlo. No después de que la entretuviera tanto. Las cosas serían diferentes si se encontraran en una misión, claro, pero ahora mismo. Además, ganar así, con solo la mitad de sus sentidos, no sería nada satisfactorio. Realmente tiene razón, ¿quién lo hubiera pensado? De acuerdo, asintió con un suspiro. Estoy de acuerdo. Ahora, lárgate de mi cabeza. Cuando regresó al mundo real, Yujito se encontró arrodillada a solo unos metros de su oponente. Honestamente, ¿cuántas veces se había encontrado en esa situación hoy? Empezaba a ser ridículo. Sintió la reacción de usar el chakra de Matatabi. Su cuerpo se sentía como si hubiera pasado las últimas horas entrenando con su sensei. Bueno, quizá un entrenamiento ligero, pensó con un suave bufido. Después de todo, todavía puedo moverme. Aún así, sentía la tensión del día pasando la factura.
No solo le dolía todo el cuerpo, sino que su chakra estaba prácticamente agotado, otro efecto secundario de usar el chakra de Matatabi. Aún así, ella parecía mucho mejor que su oponente. Estaba agotada, sí, pero con un poco de esfuerzo, podría moverse y seguir luchando. No muy bien, pero al menos un poco. Itachi, por otro lado, parecía mantenerse en pie solo con fuerza de voluntad. Sin olvidar que ella le había dislocado el brazo, lo que lo habría limitado incluso si hubiera logrado continuar la lucha. Una vaga sensación de decepción la embargaba, no solo porque la pelea había terminado, sino también porque se había descuidado tanto. También se sentía un poco mal por haberlo herido. No por el acto en sí ni por haber usado el chakra del Biju, sería una tontería perder por no usar todo lo que tenía a su disposición, sino porque lo usó sin tener el control total. Desde pequeña le habían enseñado a no usar nunca una técnica que no dominara, algo especialmente importante para una Hinchkriti como ella, y aún así lo había hecho. Fue deshonroso. Ella sabía qué hacer. Me rindo. Me rindo. Ambos oponentes se han rendido. Este partido está empatado. Itachi parpadeó mientras intentaba comprender lo que estaba pasando. Al oír a su oponente rendirse al mismo tiempo que él, pensó que quizá había oído algo mal. Después de todo, su vista ya estaba borrosa y llena de puntos negros por el agotamiento. ¿Quién podía decir que su audición no estaba tan bien comprometida? Quizás su cerebro apenas estaba empezando a imaginar cosas. Después de una pelea así, no sería de extrañar que sufriera una conmoción cerebral además de sus otras lesiones. No tenía sentido. Era evidente que estaba afectada por la repentina pérdida de poder y agotada por la pelea. Él lo veía incluso en su estado actual, pero no dudaba de que estuviera en mucho mejor forma que él. Si la pelea continuaba, ella ganaría sin dudarlo. Por suerte, ella pareció notar su confusión, aunque él no dijo nada. No creía que pudiera expresar sus preguntas lo suficientemente alto como para que lo oyeran entre la multitud, así que fue muy conveniente. Seguir luchando con el cuerpo casi muerto sería aburrido, dijo con una leve sonrisa. Considera esto como una muestra de mi agradecimiento por tan buena pelea y también como un agradecimiento por ayudarme a evitar un incidente internacional. La próxima vez, no tendrás tanta suerte. Itachi rió levemente mientras un médico que llegaba lo ayudaba a ponerse de pie con cuidado, ignorando el dolor sordo en las costillas que esta acción le causó. Intentaría evitar esto la próxima vez si podía. No había necesidad de tentar a la suerte. Recuerda, me debes otra pelea, resonó su voz a sus espaldas, justo cuando su visión empezaba a oscurecerse. Tengo muchas ganas. Vamos, sonríe un poco. No querrás parecer un viejo gruñón en la foto, ¿verdad? Itachi ya sonreía, pero a regañadientes la ensanchó un poco más. No era de los que sonreían abiertamente, nunca lo había sido, y eso no cambiaría ahora. Pero si eso hacía felices a sus compañeros y a su madre, podría animarse a hacerlo. Sin embargo, fue un alivio cuando finalmente apareció el flash. Muy bien, dijo su madre mientras agitaba la película que tenía en la mano antes de darle la vuelta para que la vieran. Creo que quedó genial, ¿no creen? La imagen lo mostraba acostado en la cama con Anko y Yukio a cada lado de él, donde se apretujaban en el borde, sosteniendo orgullosamente sus nuevos chalecos antibalas hacia la cámara, mientras que el Hokage y Tanaka-sensei estaban a cada lado con pequeñas sonrisas en sus caras. Sí, ya imaginaba a su madre enmarcando esa foto y poniéndola en la sala, junto al retrato familiar. Su padre sin duda lo aprobaría. Seguramente Sasuke también se desmayaría, así que al menos había algo que esperar. Claro que sí. Exclamó Anko mientras saltaba de la cama con el puño en alto. Ya era hora de que nos ascendieran después de tanto tiempo trabajando duro. Lenguaje. Lo reprendió su madre, aunque no se molestó en ocultar su sonrisa. Incluso ahora, aún podía ver cierta preocupación en su rostro. No era sorprendente considerando la paliza que había recibido, especialmente hacia el final de la pelea, pero aún lo hacía sentir incómodo. Al final, su peor lesión había sido el hombro. Aparte de eso, solo tenía moretones y esguinces leves. Nada que los ninjas médicos no pudieran curar. Tal como estaban las cosas, le habían dicho que descansara unos días y que no entrenara durante 1 o 2 semanas para que su cuerpo se recuperara, pero por lo demás estaba perfectamente bien. No era la única que no estaba tan alegre como aparentaba a primera vista, pues Yukio también parecía algo decaído. La diferencia era que no podía disimularlo tan bien como la madre de Itachi. Vamos, Yukio, dijo Anko, al notarlo también. No te pongas tan triste. Ahora somos Chunin. Sé un poco más feliz.
¿De verdad lo merecemos? Dijo con una sonrisa burlancia. O sea, tú e Itachi lo hicieron genial, pero a mí me borraron del mapa como si fuera una pequeña molestia, sin ningún problema. En realidad no, cállate. Ninguno de nosotros pudo con ella. Tuviste mala suerte de haber luchado contra ella en tu primer combate. Pero Itachi consiguió un empate. Solo porque decidió rendirse por honor, dijo. Yo estaba en mucho peores condiciones. Si hubiéramos continuado, habría perdido sin dudarlo. Sus compañeros tienen razón, dijo el Sandaime. Yuji Tonii no era un enemigo que ninguno de ustedes pudiera esperar derrotar, pero todos sí, incluyéndote a ti también hicieron un gran trabajo al intentarlo. No solo eso, también demostraron habilidades importantes que todo shinobi debe tener. Anko demostró su disposición a dar su vida para apoyar a sus camaradas e Itachi demostró la capacidad de comprender que hay momentos en que luchar hasta el final no es la decisión correcta, por ejemplo. Puso una mano en el hombro del chico. No lucharon para ganar, sino para que su equipo comprendiera al máximo las capacidades de un enemigo. Vieron el panorama general y actuaron en consecuencia sin dudarlo. Retrocediendo un paso, les sonrió a los tres. Todos ustedes han demostrado ser dignos de ser llamados shinobi de Konohagakure. Merecen estos chalecos y todas las responsabilidades que conllevan, no lo duden nunca. Supongo que sí, murmuró Yukio, todavía inseguro pero aparentemente sintiéndose un poco mejor que antes. Bueno, continuó el anciano. Tengo una última reunión con los otros Kage antes de partir mañana. ¿Ya te sientes con fuerzas, Itachi? Sí, Okage-sama. Siempre y cuando no hicieran todo el camino de regreso corriendo, sino que se tomaran su tiempo, debería poder afrontar el viaje sin problemas. Maravilloso. Entonces los dejo a todos para que celebren su victoria. Estoy seguro de que su sensei y Mikoto se asegurarán de que no se excedan. Si tienes algo que decir, dilo. Deja de mirarme así por detrás todo el tiempo, me saca de quicio. Bueno, quizás no te estaría mirando con esa mirada si no hubieras desperdiciado una victoria tan segura. ¿En serio? Entonces tu mal humor no tiene nada que ver con que perdiste en la primera ronda. La forma en que la cabeza de su compañera, excompañera, se recordó a sí misma. Ya terminaron los exámenes, se sonrojó al enojarse aún más, lo cual era aún más divertido al combinarse con la horrible mueca que tenía en el rostro. Yujito pensó que la otra chica debía estar muy enfadada si la acusaba tan abiertamente. Normalmente, se limitaba a comentarios sarcásticos y a murmurar insultos, temiendo las consecuencias de ofenderla. Un sentimiento estúpido, pues desde luego no lastimaría a nadie de su aldea, ni siquiera si se ofendiera por las palabras de alguien que no le importaba en absoluto. Claro que Kuina no lo sabía, y Yujito no pensaba decírselo pronto. Verla así era demasiado divertido. Porque tú, ya basta, de parte de ambos. La otra chica se quedó boquiabierta ante las palabras del Raikage, mientras se enderezaba instintivamente bajo su mirada. El espectáculo que diste fue suficiente. Nadie duda de quién fue el participante más fuerte y el verdadero vencedor del torneo. Sus ojos se clavaron en los de ella. Fue fácil distorsionar tu acción ante los señores feudales actuales como algo positivo. Ya habías ganado y tu oponente fue derrotado. Golpearlo de nuevo habría sido deshonroso. Aunque no es un sentimiento que le valiera mucho a ningún shinobi que se precie, esos civiles se lo tragaron con facilidad. Aún así, Yujito, ¿te importaría compartir qué te llevó a abandonar el combate? Tragó saliva. Cuando él no le había preguntado por su razonamiento inmediatamente después del partido o al salir del pueblo, había dado por sentado que la conversación esperaría hasta que llegaran a casa. Obviamente, se había equivocado. Realmente no quería golpearlo hasta el suelo cuando ya estaba en esas condiciones, comenzó, solo para ser interrumpida por la otra chica. ¿Desde cuándo eres capaz de sentir piedad? Después de que me dio tan gran pelea. El Raikage guardó silencio un momento antes de responder. ¿Eso es todo? Se enderezó al percibir la desaprobación en su voz. No, añadió con la mayor calma posible. También fue para recompensarlo por su ayuda. ¿Para qué? Aunque no perdí el control, estuve a punto de perderlo todo. Sin su intervención, podría haberme descontrolado durante la pelea, lo que habría tenido terribles consecuencias políticas. Luego explicó lo que sucedió en su interior al final de la pelea. Guardó silencio un buen rato, haciéndola temer lo peor, pero cuando respondió, su voz sonó tranquila. Lo dejaré pasar esta vez, dijo. Pero espero que no se repita, ¿está claro? Sí, Raikage-sama. También adelantaremos nuestro horario.
A nuestro regreso, partirás de inmediato con mi hermano para que finalmente aprendas a controlar por completo el chakra de tu bestia con cola. No podemos permitirnos que algo así vuelva a suceder. La próxima vez, puede que no haya ningún niño Uchiha conveniente cerca para salvarte. Sí, Raikage-sama. ¿Por qué no estás durmiendo? Yukio se estremeció ante la repentina intrusión, pero no se giró cuando Anko se sentó a su lado. Supongo que no estoy cansado, tarareó. Así que en lugar de eso, ¿qué haces exactamente? ¿Vigilar por si acaso los guardias Anbu del Hokage-sama se les escapa algo? Oye, nunca se sabe, dijo con una risa discreta. ¿No te parecerá ridículo cuando te salve de morir mientras duermes porque confiaste ciegamente en que otros te protegerían? Si eso alguna vez sucede, me disculparé por haber dudado de ti. Después de eso, permanecieron en silencio durante varios minutos, simplemente disfrutando de la atmósfera apacible del bosque dormido que los rodeaba. Era una noche sin estrellas, e incluso la luna se ocultaba tras las nubes, convirtiendo la fogata distante en la única fuente de luz. Sin embargo, tan lejos estaban en ese momento, bien podría ser inexistente. ¿Quieres decirme qué es lo que realmente te mantiene despierto? Sinceramente, le sorprendió que hubiera esperado tanto antes de pedírselo. Si bien Anko podía ser paciente cuando la necesitaba, prefería simplemente adelantarse y preocuparse por las consecuencias de sus actos después. ¿Me harías el mismo favor si lo hago? Tal vez. Probablemente era lo máximo que podía esperar, pensó con una risita. Creo que estoy un poco deprimido. Cuando Anko respondió, su voz era más suave que nunca. Porque perdiste tu primera pelea durante el torneo. Fue una afirmación, no una pregunta. Sí. Se alegró de que ella no lo presionara para continuar, dándole tiempo para pensar en las palabras adecuadas. Había estado claro desde el principio que perdería esa pelea y no se había engañado a sí mismo pensando que sería diferente. Sabía que sucedería y lo aceptó. Ahora, en retrospectiva, pensaba que podría haber sido un error. Después de todo, si entrabas en batalla convencido de que perderías, no había posibilidad de que terminara de otra manera. Incluso si tu enemigo era inferior, serías derrotado porque ya estabas decidido a ese resultado. En resumen, eras tu peor enemigo. No luchaste para ganar, sino para que tu equipo comprendiera al máximo las capacidades del enemigo. Viviste el panorama general y actuaste en consecuencia, sin dudarlo. Eso era lo que había dicho el Sandaime. Era la verdad, sin duda, pero no lo hacía sentir mucho mejor. Sí, se había sacrificado en un intento, fallido, de dar a sus compañeros información sobre el enemigo, pero ¿y qué? Este no era un campo de batalla real, así que incluso si su plan hubiera funcionado como estaba previsto, su sacrificio no habría servido para nada importante. No habría salvado la vida de sus amigos, no habría obtenido información importante que protegiera su hogar, no habría hecho nada impresionante. Yukio sabía el verdadero propósito de esos exámenes, por supuesto, por lo que se podría argumentar que habría ayudado a sus compañeros de equipo a representar a Konoha, pero simplemente no lo sintió de esa manera. Es solo que, pensé que podía hacer más, ¿sabes? Dijo finalmente. No es solo que haya perdido, sino también cómo lo hice. Sé que no soy un genio ni un talento excesivo, no como tú o Itachi, pero ver la diferencia entre ella y yo, es devastador. Sentía algo similar cada vez que entrenaba con Itachi y veía lo avanzado que era el otro chico, a pesar de tener apenas la mitad de su edad. Pero al menos eran compañeros, amigos. Entrenar con él, por mucho que la diferencia de fuerza le molestara de veces, al menos lo beneficiaba y también lo hacía más fuerte. Sin embargo, su última derrota solo le enseñó la gran distancia que lo separaba de la cima. Entiendo. Su primer instinto fue discrepar, recordarle lo talentosa que era comparada con alguien como él, pero se calló al reconocer la emoción en su voz. Debía ser la primera vez que la oía tan abatida. Sabía que perdería, igual que tú. Ella y yo, estábamos en niveles completamente diferentes, eso quedó claro desde el principio. Entré en la arena con la esperanza de hacerle el mayor daño posible para ayudar a Itachi y quizás lograr que mostrara algunas de sus ases. Rió entre dientes. Pero ¿sabes qué? Cuando estuvo frente a mí, cuando pude mirarla a los ojos y ver en ellos la absoluta confianza de la victoria, quise ganar. De verdad, de verdad. Él resopló antes de poder detenerse. ¿Qué tiene de gracioso? Ahora sonaba a la defensiva, quizá incluso un poco dolida. Nada, nada, es solo que, bueno, se rascó la nuca.
Hace solo unos minutos, pensé que fue un error haber entrado en la pelea sin ninguna intención real de ganar, solo planeando que ella demostrara su fuerza lo máximo posible antes de que me noqueara. Supongo que me parece apropiado que tú no cometas el mismo error. Ahora le tocó a ella resoplar. Y mira cuánto bien me hizo. Pero ese no es el punto, dijo. Tú fuiste a la batalla con la intención de ganar, mientras que yo fui con la intención de perder. Si eso no muestra la diferencia entre nosotros dos, entonces yo tampoco lo sé. Yukio no estaba realmente sorprendido por eso. Anko siempre había sido la persona más enérgica que había conocido, jamás se acobardaba ante un desafío ni se rendía ante obstáculos insuperables. Aunque sus palabras dijeran lo contrario, siempre se lanzaba a la batalla con la firme intención de ganar. Hubo unos minutos más de silencio antes de que Anko volviera a hablar. Entonces, ¿qué harás cuando volvamos a Konoha? Suspiró. Todavía no estoy seguro. Supongo que iré despacio un tiempo, quizá me apunte a guardia hasta encontrar una respuesta. Sus padres, a pesar de apoyar plenamente su carrera, estarían encantados de que se tomara las cosas con calma. Nunca se lo dijeron a la cara, pero los había oído hablar cuando creían que no estaba o que dormía. Como muchos otros civiles, admiraban a los shinobi mientras no tuvieran seres queridos que lo fueran. Si los tuvieran, recordarían de repente todos los peligros asociados con esa profesión y desearían que sus amigos y seres queridos no formaran parte de ese vil campo de trabajo. En lugar de decir eso, sin embargo, le devolvió la pregunta. ¿Y tú? La Anko que conozco no aceptaría su pérdida así como así y luego no haría nada al respecto. Eso le arrancó una risa sincera. Tengo una idea, pero aún no estoy segura. Sería un gran paso y necesitaría el permiso del Hokage-sama antes de intentarlo. Esperó a que ella diera más detalles, pero no insistió cuando no lo hizo. Aún así, se preguntaba en qué estaría pensando cuando necesitaba el permiso del Sandaime. Para justificar algo así, era o muy peligroso o muy prohibido. Quizás incluso ambas cosas. También era típico de Anko. Aún recordaba cómo presionaba a Orochimaru para que le enseñara sus técnicas de serpiente, sin importar cuántas veces la regañara. Ni siquiera la amenaza de ser devorada viva por las serpientes si la consideraban una invocadora indigna la detuvo ni un segundo, al contrario. Si había algo constante en el mundo, era que Anko amaba las cosas peligrosas y las quería para ella, si era posible. Bueno, dime si puedo ayudarte en algo. Para eso está un equipo, ¿no? Hablar con ella definitivamente lo había ayudado a quitarse un peso de encima, así que hacer lo mismo por ella era lo mínimo que podía hacer. La sonrisa que le dedicó no era su habitual sonrisa amplia y salvaje, pero aún así era radiante. Por supuesto, serás el primero en decírtelo si lo hago. Konoha era considerada generalmente la más fuerte de las 5 grandes naciones, él lo sabía. Y, sinceramente, no podía negar que había algo de cierto en ello. Después de todo, habían salido victoriosos de todas las guerras desde la creación del sistema de aldeas. Rasa también estaba familiarizado con su asombrosa y molesta tendencia de producir shinobi con talento sobrenatural. Dicho esto, esta había sido la primera vez que se encontraba cara a cara con un niño tan prodigioso siendo aún joven. Una cosa era saber lo que personas como Kakashi Atake u Orochimaru eran capaces de hacer a una edad temprana, pero otra muy distinta era ver a un niño de 7 años enfrentarse a un Jinchuriki. Sí, al final perdió, a pesar de que el resultado oficial fuera un empate, pero llegar tan lejos, no era solo él, sino también sus compañeros. Si bien el chico, en el mejor de los casos, estaba ligeramente por encima del promedio, la chica también demostró habilidades impresionantes. No al nivel de Luchia, pero aún así muy impresionantes. Aunque odiara admitirlo, la juventud de Konoha era superior a la de Suna. No solo aún no se habían recuperado de la última guerra, sino que además sufrieron una sequía reciente que cobró la vida de un gran número de personas. No fue una sequía larga, lo que significa que el número de muertes fue manejable, pero aún así fue un golpe. Y luego estaba la deserción de Sasori, parecía prudente fortalecer sus lazos con Konoha. Ya había negociaciones de paz en marcha, pero hasta ahora, no había querido estrechar lazos con ninguna aldea porque eso podría generar antagonismo entre los demás. Eso cambiaría ahora. Es mejor tener un aliado cercano y confiable que varios poco confiables. Maldito Konoha y sus estúpidos niños maravillosos. Se volvía cada vez más frustrante cuanto más pensaba Onoki en ello. Antes de los exámenes, creía que todo iba de maravilla.
Su aldea se estaba reconstruyendo y recuperando su fuerza inesperadamente rápido, había varios jóvenes muy prometedores que algún día se convertirían en fuertes shinobi, y la relación con la mayoría de sus vecinos era buena. Y eso no era todo. Konoha, el mayor y más odiado enemigo de su aldea, sufrió un golpe tras otro. Primero, su Yondaime murió bien merecido. Durante el ataque del 9 colas, que también mató a buena parte de la aldea. Luego, Orochimaru, uno de sus shinobi más fuertes, desertó, lo que significó que solo quedaba un Sannin del que preocuparse. Fue como si Kami hubiera decidido que Konoha había tenido demasiada suerte en las últimas décadas y finalmente hubiera intervenido para cambiar eso. Al final, no fue así, pues ya había un nuevo prodigio, y además un Uchiha. Ese maldito clan ya era bastante molesto, pero ahora tenían otro niño prodigio además de Shisui no Shunshin. ¿Cómo era justo que tuvieran otro? Pensó. Da igual. Aún es joven, así que habrá oportunidades de sobra para que muera. Y aunque no, bueno, los niños prodigios suelen agotarse bastante rápido la mayoría de las veces. Incluso aunque haya que dar un pequeño empujón de vez en cuando para que sucediera. Bueno, al menos el chico hizo callar a ese maldito Raikage. Traer a un Hinchkriki que ni siquiera puede controlar sus poderes a los exámenes Chunin, de verdad, no tengo ni idea de qué le pasó por la cabeza. Izumi, ¿estás lista? Tenemos que irnos ya. ¿Se le había olvidado la hora otra vez? Juraría que aún le quedaba tiempo. Ya casi termino, dame solo un minuto. Bueno, podría limpiar después. No es para tanto, tampoco es que haya dejado mucho desorden. Era nueva en la cerámica, así que era fácil que ocurrieran algunos accidentes, pero en general, su espacio de trabajo estaba bastante limpio. Además, se atrevió a decir que su jarrón de arcilla había quedado genial. Sobre todo teniendo en cuenta que apenas llevaba 2 meses practicando la cerámica. Bueno, pensó Izumi mientras desactivaba su Sharingan, estos ojos ayudan mucho, para ser justos. Todavía le costaba mantenerlos activos más de media hora, pero era más que suficiente para este propósito. Tampoco era que necesitara tenerlos activados todo el tiempo. Izumi solo los usaba cuando quería crear patrones más complejos o cuando notaba que algo parecía ir mal. Su ayuda para evitar accidentes que salpicaran toda la zona con arcilla era la razón principal por la que el espacio estaba tan limpio. Sin embargo, eso no fue lo mejor de su nuevo control sobre Sukeke y Genkai. ¿Qué dices, Kokuban? Le preguntó al cuervo posado en el reposabrazos de su silla. ¿Te gusta? Kokuban no podía hablar, solo unas pocas invocaciones podían hacerlo, pero el graznido en respuesta sonó vagamente como un acuerdo. Vamos, Izumi volvió a llamar su madre. No tenemos todo el día. Lo sé, murmuró antes de dejar con cuidado el jarrón junto a sus demás obras y salir corriendo de la habitación. Estoy lista, vamos. Lo mejor de haber mejorado su dominio de los ojos, reflexionó, fue que Itachi cumplió su promesa y le enseñó una técnica que le era propia. Claro, la técnica de invocación en sí no era nada del otro mundo, aunque seguía siendo poco común, pero su amiga era la única que tenía un contrato con los cuervos. O al menos lo había sido hasta que convenció a sus socios para que le permitieran firmar un contrato con ellos también. Honestamente, no podía explicar cómo había vivido antes de que Kokuban llegara a su vida, a pesar de que solo llevaba allí un mes. Un cuervo podía ser una mascota un tanto extraña, pero era mucho más que eso. También era un compañero y un amigo. Los civiles quizá no lo entendieran, al no comprender lo inteligente que podía ser una invocación, hablaran o no, pero a ella no le importaba. Todos los que importaban lo entendían, y eso era lo único importante. También era bastante útil en misiones, algo que las mascotas normales no podían seguir. ¿Tuviste una semana productiva, cariño? Le preguntó su madre mientras caminaban. Hizo una mueca. No hice tanto como quería porque tenemos mucha tarea. Pero tengo un jarrón y unos cuantos cuencos. Sabes que no necesitas hacer eso, ¿verdad? Si estás tan ocupado, deberías usar tu tiempo libre para relajarte, no para trabajar más. Está bien, le sonrió radiante. No es que no me divierta. Aunque la miró con reprimenda, su madre no pudo ocultar su agradecimiento. Aún así, tus estudios son mucho más importantes. Si veo que tus notas bajan o que te ves demasiado cansada, te tomarás un descanso de esto, quieras o no, ¿me oyes? Por supuesto, Kaa-san. Sabía que su madre se sentía mal por aceptar su ayuda, pero no se dejaría frenar por eso. Andaban escasos de dinero desde que su padre murió hacía unos años, incluso con el dinero que su clan les había proporcionado.
Su madre ya trabajaba todo lo que podía, con 2 trabajos a la vez, para ganar lo suficiente como para darle una buena vida, así que lo mínimo que podía hacer era apoyarla en lo que pudiera. Si a la gente le gustaba su cerámica, ¿por qué no iba a venderla en el mercado? No era mucho, pero al menos era algo. Y como ella decía, no era que no disfrutara de la cerámica. Como el distrito Uchiha estaba al lado del distrito comercial, solo tuvieron que caminar unos minutos para llegar. Montar su puesto no les llevó mucho tiempo y, poco después, empezaron a traer sus productos a la venta. No era mucho, solo su cerámica, algunas baratijas y ropa tejida de su madre, pero todo salió bien. Su calidad no era comparable a la de los profesionales, pero era más barata, así que la gente con menos recursos acudía a ellos en lugar de a una de las elegantes tiendas que bordeaban la calle. También había quienes simplemente preferían la experiencia más personal de un mercado al ambiente de una tienda. Había algo raro, sin embargo. No sabía qué le había dado esa impresión, pero creía que la gente estaba un poco más tensa de lo habitual. Ahora que lo pensaba, ¿no había también menos gente hoy? Era difícil saberlo, porque algunas semanas eran más concurridas que otras y esta podría ser simplemente una de las más flojas, pero aún así, cariño, ¿no son Mikoto e Itachi los que están allí? Apartando sus pensamientos, se giró hacia donde señalaba su madre. Creo que sí, asintió. ¿Quieres ir a saludar? Su madre se rió. No, pero ¿por qué no lo haces? Seguro que Itachi se alegrará mucho de verte. Kaa-san. Sintió que se le calentaban las mejillas. No puedo dejarlos solos, tonterías, la interrumpió. Soy más que capaz de llevar el puesto yo sola, Izumi. Además, no le hemos dado las gracias a Mikoto por llevarnos de compras la semana pasada, así que ¿por qué no le traes esto? Le puso un collar en las manos. Y cuando estés allí, puedes acompañarlos. ¿Pero qué pasa si me entrometo? Si no tienen tiempo, vuelve, dijo como si fuera lo más sencillo del mundo. Aunque no hay nada de malo en preguntar. Silencio, corre antes de que se vayan. Hizo lo que le dijeron, murmurando sobre padres entrometidos todo el tiempo, pero no pudo reprimir una leve sonrisa que se dibujó en su rostro. Espero que no estén ocupados, pensó. Pasar un día con Itachi y su madre sonaba divertido. Qué molesto. Era inapropiado y también poco profesional, en su opinión, pensar así sobre un caso en curso, pero Fugaku no podía evitarlo. Era el capitán de la policía de Konoha, lo que significaba que solía estar demasiado ocupado con otras cosas que no fueran simples investigaciones. Últimamente, solo salía de su oficina y de las reuniones con los altos mandos de la aldea cuando conseguía salir de patrulla. Claro que no era algo que estuviera obligado a hacer, pero necesitaba un respiro de sus otras tareas para despejar la mente de vez en cuando. Aún así, en este caso, no le quedó más remedio que encargarse él mismo, ya que la víctima no solo era un primo lejano del daimyo, sino también el jefe del gremio mercantil de Konoha. Casos tan sonados requerían la atención de alguien con un rango adecuado, incluso si no entraba dentro de sus responsabilidades habituales. La policía de Konoha estaba dividida en 2 departamentos. Primero, estaba la KMPF, compuesta únicamente por shinobi, casi 3/4 partes de los cuales eran Uchiha, responsables de lidiar con los demás shinobi de la aldea. Esto no significaba que ignoraran los problemas civiles si los encontraban durante sus patrullas, por supuesto, solo que no era su tarea principal. También cooperaban con los Anbu en caso de asesinato cometido por un shinobi. La segunda parte, menos conocida, era el Departamento de Aplicación de la Ley Civil, CLED. Tenía su propio jefe, quien, aunque seguía subordinado a él, dirigía el departamento de forma prácticamente independiente de la KMPF y hacía básicamente lo mismo que esta, solo que en relación con los civiles en lugar de con los shinobi. Entonces, como las investigaciones preliminares han demostrado que la víctima de su caso actual no había sido asesinada por un shinobi y tampoco había sido uno él mismo, el caso debería ir al CLED. ¡Qué molesto! No se quejaría en voz alta, conocía su deber y no dudaba en cumplirlo, pero eso no lo hacía menos molesto. No ayudaba que otros civiles de alto rango también armaran un escándalo y lo presionaran, pues de repente ya no se sentían seguros ahora que uno de los suyos había sido asesinado. Que la sospechosa más probable fuera una prostituta a la que el hombre había invitado a su cama la noche anterior a su asesinato, en lugar de un asesino, no los tranquilizaba en absoluto. Y sinceramente, incluso si fuera un asesinato, no tenía tiempo para ocuparse de la política civil. Ya tenía suficiente política mientras interactuaba con otros clanes y shinobi, maldita sea. Esto fue una pérdida de tiempo. El colectivo administrativo prácticamente no tenía poder en la aldea.
Tenía cierta influencia, sí, pero todos sus miembros eran fácilmente reemplazados si alguna vez intentaban algo extraño. Se limitaban a encargarse de las pequeñas tareas necesarias para el funcionamiento de la aldea, como recaudar impuestos, gestionar las regulaciones de la zona para viviendas y negocios, u organizar el comercio con otras naciones. El colectivo tenía 5 miembros, que eran los jefes de los departamentos de aplicación de la ley civil, de asuntos económicos, de agricultura, así como el médico jefe del hospital de Konoha y el jefe del gremio de comerciantes. Aunque estos títulos pueden parecer poderosos a primera vista para el ciudadano promedio, en realidad no lo son. Un buen ejemplo sería el jefe del CLED. A pesar de liderar una gran organización que cumplía una importante tarea para la aldea, seguía siendo su subordinado, un shinobi. Lo mismo ocurría con el médico jefe, quien, a pesar de dirigir la parte civil del hospital, seguía siendo subordinado al médico ninja jefe. Del mismo modo, ninguno de ellos podía tomar decisiones sin el consentimiento del Hokage. Incluso era necesario proponerle primero un aumento de impuestos para ciertos productos, lo cual era una de las razones por las que el hombre tenía tanto papeleo constantemente. Con eso, además de saber que cada uno de ellos podía ser fácilmente reemplazado, no tenía sentido que otras aldeas enviaran asesinos tras ellos. Podría tener sentido si todos ellos y sus siguientes reemplazos fueran asesinados al mismo tiempo, paralizando la burocracia hasta que se encontrara una solución que los debilitara y los preparara para un ataque. Matar a uno solo, en cambio, era prácticamente inútil. Lo cual significaba que estaba perdiendo el tiempo en ese momento. Suspiró. Cuanto más tiempo pierdo pensando en ello, más tiempo necesito para completar este caso. Acabemos con esto de una vez. ¿Qué haremos, capitán? Shisui se alegraba de que a sus compañeros actuales no les importara su corta edad. Por mucho que intentaran disimularlo, siempre se daba cuenta de que les disgustaba por ser superior en rango a pesar de no tener ni la mitad de su edad. Por comprensible que fuera, no tener que lidiar con eso en esta misión fue un alivio, aunque se aseguraba de que su agotamiento no se reflejara en su rostro. No se podía mostrar debilidad frente a quienes posiblemente solo buscaban una excusa para dudar de uno. Nos retiramos, dijo finalmente. No tenemos ni idea de cuántos se han infiltrado en nuestras fronteras, y andar por ahí intentando matarlos a todos es demasiado arriesgado. Si dejamos pasar a algunos, sabrán que sabemos que están aquí. Se giró hacia uno de sus compañeros, con los ojos lechosos del Byakugan fijos en él. Hirate, ¿podrás vigilarlos tú solo sin que nadie te encuentre? Recibió un breve asentimiento como respuesta. Bien. Se giró hacia su otro compañero, un Aburame. ¿Y tú, Akira? Positivo. En ese caso, regresaré a Konoha lo antes posible y traeré algunos equipos Anbu para que tomen el control. Les haremos creer que no sabemos nada de ellos mientras seguimos vigilándolos. Si es necesario, divídanse y sigan a otro grupo si hacen lo mismo, y asegúrense de anotar exactamente lo que hagan. Entreguen sus avisos a los Anbu cuando lleguen, ¿entendido? Salud. Salud. Sin nada más que decir, desapareció en un Shunshin. Era, con diferencia, el miembro más rápido del equipo, lo que lo convertía en la opción lógica para esta tarea, pero incluso él necesitaría casi 2 días para esa distancia. Los Anbu probablemente necesitarían un poco más de tiempo para el viaje, lo que significaba que sus compañeros tendrían que arreglárselas solos durante al menos 4 días. Confiaba en ellos, pero aún así podía preocuparse. Lo que también le preocupaba era cómo estos intrusos habían logrado llegar tan lejos tras las fronteras. Lidiar con espías no era nada nuevo, era parte del funcionamiento de su mundo, pero este era el tercer grupo con el que se topaban en apenas unos días. Con la estricta vigilancia de las fronteras en ese momento, sin olvidar la enorme cantidad de Anbu que patrullaban las tierras desde la purga de Root, no deberían haber podido ocultar a tantos de sus hombres. Pero no actúan como espías. No solo viajaban en cantidades sorprendentemente grandes, cada grupo de entre 3 y 9 personas, sino también por su comportamiento. Era difícil de explicar, pero sus instintos nunca lo habían descarriado. El Hokage-sama querrá saberlo, pensó. Algo raro está pasando y necesitamos saber qué es. ¿Estás seguro de esto? La joven que se arrodilló ante su escritorio asintió. Sí, Hokage-sama. Suspiró. No era que no entendiera la lógica de semejante petición, porque sí la entendía, pero los riesgos que conllevaba, aún así, era mejor escuchar su razonamiento antes de sacar conclusiones. ¿Y por qué quieres hacer eso?
Obviamente Anko intentó ocultarlo, pero él había sido un shinobi por más tiempo del que ella estaba viva, por lo que notó fácilmente la forma en que sus hombros se tensaron por un segundo. Sin embargo, cuando empezó a hablar un momento después, su voz sonó tranquila y controlada. Desde que Itachi se unió a nuestro equipo, siempre supera a todos los demás. Y no pasa nada. Es un prodigio, lo entiendo, y no es que esté celosa, se detuvo y negó con la cabeza. No, estoy celosa, pero no es su culpa y no lo culpo. Pero, no quiero que me deje atrás, ascendiendo de rango tan rápido que solo pueda mirarle las espaldas desde lejos. Creo que así tendré la oportunidad de seguirle el ritmo y, al mismo tiempo, contribuir a proteger la aldea. Disimuló su sonrisa dándole otra calada a su pipa. Eso fue más o menos lo que esperaba que dijera, aunque le sorprendió e impresionó que reconociera sus celos con tanta facilidad. Eres consciente de que podrías encontrarte con tu antiguo sensei si sigues adelante con esto, ¿no? Su rostro se enfrió. Lo soy. ¿Y también eres consciente de que tal y como estás ahora te va a matar? Soy. ¿Qué hacer, qué hacer? Anko tenía razón al decir que no solo le permitiría fortalecerse, sino que también ayudaría a proteger la aldea si lo conseguía. El problema residía en sus posibilidades de lograrlo. Por otro lado, aunque sabía por Itachi que su estudiante descarriado sí lo había logrado al intentar encontrar el lugar del que ella hablaba en la otra línea temporal, nunca dominó las técnicas que se enseñaban allí. Si Anko logra encontrarlo, sería una gran bendición no solo para la aldea, sino también para ella. ¿Cuáles crees que son las posibilidades de que alcances tu objetivo? Casi cero, fue la respuesta instantánea. Aunque lo busque durante años, probablemente fracasaré. ¿Y aún así estás dispuesto a intentarlo? Sí, señor Okage. Por un momento, se permitió recordar lo que le habían contado sobre la otra Anko, por insignificante que fuera. Una persona consumida por la culpa por algo que no era su culpa, culpada por una decisión insensata de su juventud por muchos de sus compañeros, y contenida tanto por un sello maldito en el cuello como por su propia mente. La joven frente a él estaba completamente lejos de ser esa persona, aunque lo intentara. Él tomó su decisión. Apruebo tu petición. No, Sasuke dijo, por mucho que odiara negarle algo a su hermano. Ya casi es hora de cenar, ¿no necesitas? Ah, está bien, dijo Teyaki con un gesto de la mano. Dale una galleta, no es suficiente para quitarle el apetito. Itachi abrió la boca para responder, pero un leve tirón en su manga derecha lo hizo bajar la mirada. Supo al instante que se había equivocado al ver a Sasuke mirándolo con ojos de cachorro. Vamos, Nii-san. Solo uno, por favor. Una suave risa le hizo mirar a Uruchi, esposa de Teyaki y copropietaria de su tienda de Senbei. Veo que sabes cómo conseguir lo que quieres, Sasuke-chan. Serás un gran ninja algún día. Suspiró, lo cual fue suficiente para que Sasuke supiera que su deseo se cumpliría. Sí. Eres el mejor, Nii-san. ¿Cómo se suponía que iba a decir no a eso? Te tiene firmemente en su poder, ¿no es así, Itachi-kun? Dijo Teyaki, quien había llegado para pararse a su lado mientras su esposa cuidaba de Sasuke. No es fácil negarle algo si te mira con esa mirada suplicante, asintió. Ja, ¿acaso no lo sabía? Ese pequeño bribón hace exactamente lo mismo cada vez que pasa con tu madre. Justo la semana pasada, incluso logró convencer a Fugaku-sama para que le comprara un poco. Esa imagen lo hizo sonreír. A pesar de lo mucho que a su padre le encantaban, solía mantener una actitud más neutral y controlada en público. Era agradable verlo ceder cada vez que tenía la oportunidad de observarlo. Incluso Otousan no es inmune al encanto de Sasuke. Siempre le habían caído bien Teyaki y Uruchi. Ambos eran de las pocas personas que nunca le decían a Sasuke que se pareciera más a él, que nunca intentaban obligarlo a ser alguien que no era. También eran mucho más amables que la mayoría de los demás miembros de su clan, pero eso quizás se debiera a que no eran shinobi. Por desgracia, nunca había tenido mucho contacto con estos miembros de su clan. No los trataban peor que a otros miembros del clan ni los excluían de nada, pero su trayectoria profesional nunca le dejaba mucho tiempo para nada que no estuviera relacionado con sus obligaciones. No fue más fácil cuando los mató. Aquí vamos, dijo Uruchi con una sonrisa cuando ella y Sasuke regresaron, su hermano casi saltando a sus brazos. Buscó su dinero. ¿Cuánto es? Ah, hoy es por cuenta de la casa. Sasuke-chan viene casi todos los días, tanta lealtad debe ser recompensada. ¿Estás seguro? Preguntó. ¿Por qué tengo más de? Déjalo así, lo interrumpió Teyaki.
Una vez que a mi esposa se le mete algo en la cabeza, no podrás hacerle cambiar de opinión. Es más fácil hacer lo que ella dice. En ese caso, muchas gracias. Hizo una pequeña reverencia en agradecimiento antes de empujar suavemente a Sasuke un paso adelante. ¿Qué hacemos cuando alguien nos da algo, Sasuke? El niño abrió mucho los ojos antes de hacer también una reverencia, bajando el torso más de lo necesario y con tanta energía que casi se cae al suelo. Muchas gracias, Oba-san, Oji-san. Teyaki le alborotó el pelo con otra risa. No es ninguna molestia. Te mereces un capricho de vez en cuando, ¿sabes? Ahora, vete. Seguro que tus padres ya te están esperando. Tomó a Sasuke de la mano para asegurarse de que no escapara, lo cual era un mal hábito que tenía a esa edad, y se despidió de los dos adultos antes de comenzar a caminar a casa. Hoy fue un buen día.